Bueno, he intentado hacer una presentación muy sencillita, ¿eh? Me podéis interrumpir si algo no se entiende o si tenéis alguna duda, sin problema. Vale, bueno, en este proyecto que ideamos ya hace bastante tiempo, en el 2019, pusimos el germen de lo que sería el proyecto. Yo llegué al mundo de la nefrología, venía del mundo digestivo y llegué al riñón. Y cuando me explicaron en qué consistía esta patología y cuáles eran las necesidades desde el punto de vista clínico, las cosas que no se conocían, bueno, a mí me gustó mucho, me emocionó mucho, vi que había mucho potencial, mucho que investigar, mucho que aportar. Y entonces me metí de lleno en ello, empezamos a colaborar, fue la primera vez que yo conocí a Álvaro y empezamos bueno, diseñamos un proyecto que es el que hemos conseguido poner en marcha y os explicaré eh, cómo vamos. Nos pilló la pandemia por el medio y esto nos pasó, como he dicho, fue muy difícil y contra todo pronóstico, en el mismo 2020 reclutamos el primer paciente, como bien sabéis vosotros, y entonces en noviembre, o sea, es que, vamos, fue contra viento y marea, una lucha, vamos, tremenda. Estábamos todos encerrados en casa y hacíamos reuniones semanales por online, estábamos muy al pie del cañón trabajando mucho, además, de manera muy intensa con Biobanco, precisamente para establecer esos protocolos, esos circuitos tan necesarios, tan importantes y que tuvieran la calidad suficiente para que una vez que empezáramos a reclutar pacientes no hubiera errores y que no nos pasara, o sea, teníamos mucho cuidado de que nunca nos pasara que reclutáramos muestras de un paciente con lo que sabemos que implica para vosotros, para las familias, para los niños y que luego nos encontráramos que no podíamos usar esa muestra, era algo que no nos podíamos permitir. Así que pues le pusimos toda la carne al asador y la verdad es que hicimos pues, una prueba piloto y todo andó muy bien. Y ahora sí que estamos por fin en proceso de empezar a reclutar en otros centros y hemos comenzado, y sobre todo aquí a nivel local, y espero que pronto podamos extenderlo. Bueno, Álvaro ha explicado súper bien la función renal y en qué se basa estas unidades funcionales del riñón, la nefrona, que consta pues del glomérulo y toda la parte tubular donde se filtra la sangre hasta 180 litros por día y en el glomérulo. Y a lo largo de los túbulos pues, se producen todos los procesos de reabsorción, se recoge todo aquello que no tiene que perderse, se secretan también cosas, son los encargados de mantener el equilibrio de electrolitos y finalmente la orina que se produce se excreta con los productos, las sustancias tóxicas que debemos eliminar y el exceso de agua. El glomérulo es la parte que está afectada en la patología. En el síndrome nefrótico, el glomérulo no está haciendo esta función correctamente, no está filtrando correctamente. Esto veis, bueno, lo he puesto porque siempre es interesante. No sé si podemos apagar Sí, esta línea de luz, porque así lo veréis mejor. Siempre es bonito ver una imagen real, ¿no? De lo que estamos hablando. Ponemos un dibujito, os ponemos un esquema, pero esto que veis aquí abajo es una imagen de microscopía electrónica de barrido que lo que se hace es coger la muestra, se deposita encima, mediante unas técnicas, depositamos una capa de un material pues metálico, de origen metálico, o puede ser a veces de oro, no, es otro, no me acuerdo ahora exactamente qué, pero se deposita encima, va cubriendo todos los huecos, y con el microscopio electrónico, que lo que hace es proyectar sobre la muestra un chorro de electrones. Los electrones, cuando se encuentran con esta capa metálica, rebotan. Y eso, el microscopio lo transforma en una imagen, esa luz que rebota, y donde no rebota, vemos los espacios en negro. Y entonces aquí veis, esto sería lo que es el glomérulo. Y una imagen, si nos acercamos mucho más, vemos que está compuesto de una serie de células. O sea, el glomérulo tiene la arteria que entra, hace esta especie de ovillo y sale, continúa por aquí, y sale por el otro lado, con la sangre filtrada. Entonces, este ovillo de aquí está recubierto de unas células que se llaman podocitos. Los podocitos están como abrazando el vaso sanguíneo, ¿vale? Cubriendo todos los huecos con una especie de, no sé si lo veis muy bien, quizá desde atrás no mucho, aquí como unas ramificaciones, como unos dedos que se entrelazan y en los huecos que quedan en la interfase entre estos dedos es donde se produce la filtración. Por ahí pasan las moléculas que van a ser filtradas. En una representación de un dibujo
esto sería lo que viéramos. Si hiciéramos un corte transversal aquí, en esta parte, veríamos esto. Esto sería la luz del vaso sanguíneo. Estas son las células del endotelio, que son las que forman el vaso sanguíneo, una membrana basal, y estos son estas ramificaciones del podocito cortadas de manera transversal. Lo vemos aquí, lo llamamos pies del podocito. Y aquí, esto es el diafragma de filtración, donde se produce esta filtración. Las proteínas se quedan retenidas aquí, no pueden pasar por estos huecos y pasan otras, a veces proteínas pequeñitas y otras sustancias que luego son reabsorbidas en el túbulo. ¿Qué sucede en el síndrome nefrótico? Pues que esto se altera. Entonces hay varias causas secundarias, como ha explicado Álvaro antes, pues otras patologías o sustancias tóxicas, drogas, fármacos, etcétera, etcétera, que pueden provocar esta causa o una causa genética, cuando el podocito tiene una mutación en algún gen que es esencial para que este proceso se forme correctamente, pues esto no funciona. Entonces, ¿qué sucede? Que esto se desestructura, esta estructura se cae, el podocito se acaba muriendo, entonces se desprende y quedan estos huecos enormes por lo que pasa libremente todo lo que hay circulando por la sangre. En el caso del síndrome nefrótico idiopático no sabemos todavía cuál es la causa que provoca esto. Se sabe que esto es lo que sucede, pero no sabemos por qué. Hay una base bastante clara y aceptada, que es la inmunitaria, como ha explicado Álvaro, ¿no? Sabemos que hay niños que frente a un estímulo que activa el sistema inmunitario, como puede ser una infección, una picadura de insecto, una reacción alérgica, una vacuna, por ejemplo, eventos que activan el sistema inmunitario, pues normalmente son bien tolerados y no se produce ningún daño a nivel real, pero hay un grupo de niños que tendrán, por algún motivo desconocido, una mayor susceptibilidad a padecer o a que se produzca un daño en esta barrera de filtración en el glomérulo y entonces pues debutan o luego cuando una vez que ya están diagnosticados los brotes también se suelen producir por eventos que activan el sistema inmunitario. La capacidad de regeneración es muy, 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 muy pequeña. Existe, no está descartada, pero es muy pequeña. De hecho, es tan masivo que es incapaz. A veces sí que se ve que hay unas, alrededor de este ovillo, hay unas células que pueden promover la diferenciación a podocitos y a veces el ovillo hace un intento, pero el daño es demasiado y no, la capacidad de regeneración es muy pequeña. Existe un poco, por eso hay factores que provocan una pérdida de proteínas en la orina que es transitoria, luego esto es reversible, pero el daño no es tan grande. Y además el podocito, imaginaos que está recibiendo todo lo que circula por la sangre. Está en una posición que es muy, muy, ¿cómo se dice? Me da la cabeza. Que es muy vulnerable. Todo lo que le llega lo tiene que recibir, lo tiene que gestionar, lo tiene que parar y entonces cualquier cosa que esté circulando o un estímulo que sea muy crónico, muy constante, lo está dañando constantemente hasta que al final aquello ya es irrecuperable. Y eso es lo que sucede en el síndrome nefrótico. En el caso del idiopático no sabemos por qué. Y esto es lo que estamos tratando también de orientar la investigación a descubrir qué mecanismos pueden ser responsables de este daño en este caso concreto. Em, Claro, la base inmunitaria es clara y yo cuando entré en contacto por primera vez con esta patología, viendo que los niños brotan o debutan con un estímulo que activa el sistema inmunitario, que el tratamiento de primera línea de base es corticoides y si no luego seguimos con inmunosupresores, o sea, toda esta inmunosupresión, todo esto está indicando claramente, como ha explicado muy bien el doctor Madrid, que la base es inmunitaria. Yo cuando pienso en el sistema inmunitario, pienso en el intestino. Vengo de ahí, mi formación viene precisamente del sistema digestivo. Hipócrates dijo hace muchos años, toda enfermedad comienza en el intestino, es una de las frases más famosas que tiene. No es que sea del todo así, pero sí que habéis podido, seguramente veis que últimamente está muy en boga toda la parte de la microbiota, del sistema intestinal, en múltiples patologías, con lo cual no está muy desencaminado. ¿Y por qué? Pues porque el intestino es la superficie de nuestro cuerpo con mayor exposición al medio externo.
Imaginaos que tiene entre 7 y 10 metros de largo y entre 30 a 40 metros cuadrados de superficie. ¿Por qué? Porque tiene una estructura que es muy compleja, de las más complejas de todo el organismo. Tenemos aquí, veis, una barrera de células epiteliales que tienen todas estas microvellosidades que lo que hacen es aumentar esa superficie. O sea, el propio intestino está así constantemente y luego además dentro de cada eso, cada célula tiene a su vez estas invaginaciones, estas proyecciones que aumentan muchísimo la superficie de exposición. ¿Por qué? Porque es fundamental que exista esta barrera para absorber la mayor cantidad de nutrientes posibles. Pero no solo eso, sino que tiene una función que es dual. Tiene que absorber nutrientes, pero al mismo tiempo tiene que frenar todo lo demás que hay ahí. Todo lo que pasa, todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo lo que incluso respiramos. De alguna manera, todo esto está conectado y llega al intestino de alguna manera. Entonces, esta célula epitel tiene que estar frenando patógenos, toxinas, etcétera. Entonces, esto hace que sea muy complejo. Tenemos aquí un sistema, la mayor cantidad de manera cualitativa y cuantitativa, la mayor cantidad de células de nuestro sistema inmunitario están contenidas aquí, justo debajo de la capa del epitelio del intestino. Están aquí preparadas. Algunas incluso terminan la fase de maduración final aquí, en función de los estímulos. Hay células especializadas que están constantemente emitiendo proyecciones a través de estas células para testear qué es lo que hay en la luz intestinal, que sería lo que está aquí arriba, para vigilando que no haya nada que vaya a provocar una infección. Luego esto además está en contacto con el sistema nervioso. Hay un sistema nervioso propio, un sistema nervioso entérico, que funciona de manera autónoma en algunas funciones, pero de manera muy conectada también con el sistema nervioso central, con lo cual hay una influencia directa. Y además, pues finalmente, sustancias que se producen aquí en respuesta a lo que hay en la luz intestinal pueden llegar a diseminarse por vía sistémica a través de de los vasos sanguíneos y tener efectos lejanos, tanto con el cerebro, en los huesos, en el corazón y también en el riñón. Es la puerta de entrada de nuestro cuerpo a múltiples estímulos. Es una superficie que además está crónicamente estimulada, por lo que os he dicho. Entonces, tenemos además un ecosistema muy complejo viviendo con nosotros. No es un ambiente estéril, ni mucho menos. Es imposible. Tenemos lo que se llama la microbiota intestinal, ¿vale? Que además participa en múltiples funciones beneficiosas y esenciales para el organismo, como ahora os explicaré. Entre ellas, participa en ayudar al sistema inmunitario a desarrollarse correctamente y a luchar contra los posibles patógenos que pueden haber. Entonces, la adaptación de todo este microambiente intestinal a este medio externo con tantos estímulos requiere de una serie de mecanismos que puedan discriminar de manera constante lo propio de lo ajeno, los patógenos, toxinas que nos llegan desde la luz intestinal con aquellos estímulos que son inocuos, como es la comida, los nutrientes y la propia microbiota comensal que convive con nosotros. ¿Pero qué es el microbioma? ¿Qué es la microbiota? Pues un conjunto de organismos, que son bacterias, pero no solo son bacterias, también son hongos, también son virus, también son arqueas, que son otro tipo de organismo unicelular, y parásitos, que en principio aquí en las sociedades modernas y en Europa y en la sociedad occidental en general, nos hemos deshecho de los parásitos. Pero hay comunidades indígenas en el Amazonas que están llenos y no son perjudiciales, forman parte de esa microbiota comensal también. Lo que pasa que, bueno, pues aquí en las sociedades occidentales hemos ido, el niño tiene lombrices inmediatamente le damos llevamos al médico. Pero en realidad forman parte también de nuestra microbiota y en otras comunidades pues más aisladas, más indígenas, ahí están viviendo tan tranquilamente. ¿Qué es el microbioma? El conjunto de genes, es decir, las funciones que ejercen esta población de bacterias. Están ahí, pero no solo están ahí, están interaccionando de manera constante con nosotros, con nuestras células. Están produciendo sustancias, están produciendo metabolitos. Nuestras células están reaccionando a esos metabolitos también. La cantidad de células exógenas que tenemos en esta microbiota es apabullante. Se estima que hay unos 100 trillones de células independientes, que no de especies bacterianas. Y además es como la huella digital de una persona también.
es diferente. Comienza a establecerse, como luego os explicaré, desde el propio momento del nacimiento y durante los 2 primeros años de vida se van estableciendo diferentes especies. Al final, cuando uno es adulto, esa microbiota es única, es diversa, cuanto más diversa, mejor, y además es única. Cada individuo posee la suya propia, y además es estable en el tiempo. Una vez que se ha establecido, ya de adultos, es estable. Puedes tener un resfriado, una faringitis, no sé qué, y precisar un tratamiento con antibióticos, que son de amplio espectro, que en principio pues, afectan a todas las bacterias que hay, pero luego se recuperan. Decimos que es resiliente, son unas especies resilientes. Tenemos reservorios, tenemos, etcétera, una serie de cosas que hacen que vuelva y vuelve la misma. Hay varios estudios que han demostrado que en condiciones normales, personas sanas, no afectan. Entonces, como os he dicho, todo el tracto digestivo está colonizado. Antes se pensaba que el estómago era estéril, pues no. Pese al ambiente tan ácido que existe ahí, hay bacterias que viven allí, entre ellas el Helicobacter pylori, que seguro habéis oído hablar de él. De hecho, fue un granito y merecedor del premio Nobel, después de mucha lucha de los investigadores que lo descubrieron, porque nadie se creía que una bacteria podía vivir en el estómago. Pues sí que viven y no es la única. Todo el tracto digestivo está colonizado. Aquí faltaría incluso la boca, la mucosa bucal, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde el estómago hasta el final, en cantidades crecientes, por supuesto, la mayor biomasa se encuentra, por supuesto, en el intestino grueso, en el colon, y además nos ayudan a producir metabolitos, vitaminas, etcétera, etcétera. Y ellos mismos producen una serie de metabolitos llamados ácidos grasos de cadena corta, de los que luego os hablaré un poquito más y que nosotros estamos midiendo, además en los pacientes, que son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y además tienen efectos renoprotectores. Con lo cual, bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta en nuestro intestino son muy beneficiosas. Pues como os he dicho, fabrican vitaminas, nos ayudan con la digestión, nos defienden contra microorganismos nocivos. ¿Por qué? Porque están ocupando un nicho muy estable que hace que sea más difícil que un patógeno entre ahí y se establezca. Y además, la función más importante para además la patología que estamos estudiando es que enseñan a nuestro sistema inmunitario a distinguir lo propio de lo ajeno. La maduración del sistema inmunitario no puede producirse si no hay una microbiota. Y cuanto más diversa es esta microbiota, mejor funcionará el sistema inmunitario. Hay estudios donde demuestran en modelos de ratón. Hay un modelo de ratón experimental donde los ratones nacen y se desarrollan en un ambiente absolutamente estéril, de manera que son ratones que no adquieren una microbiota intestinal y se ha demostrado que tienen una mayor predisposición o susceptibilidad a padecer enfermedades inflamatorias intestinales, alergia, anafilaxia, etcétera. Porque el sistema inmunitario no se ha podido desarrollar correctamente al no tener esa interacción con la microbiota. ¿Cómo se establece la microbiota intestinal? Pues desde el mismo momento del nacimiento. Si bien en el útero el ambiente es estéril, hay factores maternos que pueden afectar qué microbiota se va a establecer después en el niño cuando nace. La propia microbiota de la madre, por supuesto, sobre todo la del canal de parto, infecciones que haya podido sufrir la madre durante el embarazo y tratamientos que haya tenido que tomar, etcétera. El propio nacimiento es fundamental. Un parto vaginal o un parto por cesárea, los niños van a adquirir una microbiota distinta. No quiere decir que sea ni buena ni mala. Esto no se sabe, no se han podido realizar estudios que indiquen una cosa o la otra, pero sí que se sabe que es distinto. Los niños que nacen por parto vaginal, las primeras especies que adquieren son aquellas del canal del parto de la madre, que son fundamentalmente lactobacilos. Aquellos niños que nacen por cesárea, la primera microbiota que se establece en ellos es la de la piel de la madre y del personal que tiene el parto, además. Y son pues del tipo estafilococos, o sea, otro tipo de bacterias. Después la dieta, la lactancia. Si es materna, si es mixta, si es artificial, todo esto influye también porque la lactancia materna no solo es nutrición, también son anticuerpos, sistema inmunitario y también son bacterias. La leche materna no es estéril.
Y todas estas bacterias están llegando a un intestino que era estéril en el nacimiento y están encontrando su nicho para establecerse. Y eventos que se producen durante el primer año de vida son fundamentales. Infecciones y tratamientos antibióticos. Cuando una microbiota está intentando establecerse en el intestino y tenemos que tratar con antibióticos porque el niño ha cogido una infección, y evidentemente hay que tratarlo, pues esto va a influir después en qué microbiota se establece. La propia genética del individuo no se establece simplemente cualquier bacteria que pasa por allí. Hay una predilección para establecerse dependiendo de la genética del propio individuo. ¿Por qué? Porque hay una interacción directa con las células del individuo y según qué marcadores de superficie, qué proteínas se están expresando, pues esto hay un consorcio europeo, son unos estudios bastante recientes, pues que han identificado mutaciones o polimorfismos en genes concretos, sobre todo del epitelio intestinal, que determinan que se establezcan unas bacterias y no otras. Y el medio ambiente y el estilo de vida, y etcétera, en el que se desarrolla el niño. Pues si el niño llega a una familia donde hay hermanos mayores, o si se producen los cuidados en la guardería o en casa con un familiar o con una persona externa, o si se desarrolla, nace y se desarrolla en un ambiente más rural o un ambiente más urbano. Todo esto tiene un impacto en la microbiota que se va a desarrollar. Y como os digo, no podemos decir que un caso sea malo y otro bueno, no lo sabemos. Simplemente sabemos que es diferente. Sí que se ha asociado niños que nacen y se desarrollan los primeros años de vida en ambientes rurales, en contacto con animales de granja, pues en una microbiota más diversa, y además eso se ha relacionado con una menor incidencia de enfermedades alérgicas de adultos. Pero hasta ahí, no es más que una asociación estadística de momento, no hay ningún mecanismo que se haya identificado para explicar esto. Y finalmente, a partir de los 2, 3 años de vida, donde el niño ya sigue una dieta adulta, como la familia, pues es donde ya se establece la microbiota que va a permanecer allí estable durante el resto de la vida. ¿Cómo interacciona la microbiota intestinal y la función renal? Es lo que se denomina el eje intestino-riñón. Perdóname por esta diapositiva porque es un poco compleja, pero no he encontrado otra que explique mejor. Os la explico. Tenemos nuestro intestino con nuestra microbiota. Cuando la microbiota está estable, en homeostasis, es lo que llamamos una microbiota simbiótica, que participa en todos estos procesos y funciones que os he explicado antes, pues digestión de carbohidratos, síntesis de vitaminas, favorece y ayuda a la integridad del epitelio intestinal, protege frente a otras infecciones, y además ayuda al sistema inmunitario a regularse y a desarrollarse correctamente. Esto está impactado directamente por la dieta que seguimos. ¿Vale? Una dieta, eso está establecido, que una dieta alta en grasas animales, en proteína animal y baja en fibra de origen vegetal, tiene un impacto sobre la microbiota. De manera que se produce lo que llamamos una disbiosis, cuando hay un desequilibrio entre bacterias productoras de metabolitos beneficiosos como los ácidos grasos de cadena corta, que se favorecen por la dieta, sobre todo rica en fibras vegetales, frente a bacterias productoras de toxinas renales, de nefrotoxinas, cuyas bacterias que producen lo que utilizan como alimentos son proteínas de origen animal, sobre todo. Entonces, cuanto más equilibrada y diversa sea una dieta, más equilibrada y diversa va a ser nuestra microbiota. Entonces, cuando se produce una disbiosis de la microbiota, bien por la dieta o bien por que no se ha establecido una microbiota diversa desde el principio, etcétera, por diversos motivos, pues se produce, lo primero, es un impacto directo en la propia barrera del intestino. Se desestructura y esto provoca que haya sustancias tóxicas del exterior que pasen al interior del tejido, se produce una desregulación del sistema inmunitario, puede haber más propensión a infecciones, etcétera, y al final todo esto repercute en que hay un proceso inflamatorio sucediendo. Y este proceso inflamatorio, a través de la circulación sanguínea, puede llegar a órganos distantes como el riñón y dañarlo, ¿vale? Y luego de aquí, pues el hígado, que es además el encargado de metabolizar las toxinas urémicas, que son, bueno, pues sobre todo estas que hay aquí, que se transforman, o sea, son producidas por ciertas cepas bacterianas del intestino. Todo esto tiene un impacto directo sobre el riñón y se ha establecido, y es lo que queremos nosotros también ver,
también en el síndrome nefrótico idiopático, pero también en otras nefropatías. En síndrome nefrótico idiopático hay estudios de hace muchos años, del 1993 es el primer estudio que describió que había una alteración de la permeabilidad del intestino, esta barrera de células del epitelio intestinal. Cuando se desestructuran, lo que sucede es que es más permeable de lo que debería ser. Es una barrera que es una barrera selectiva y es permeable a unas sustancias y no a otras. Pues cuando esto se desequilibra, lo podemos medir, además in vivo, como hicieron en este estudio. La medida consiste en administrar al paciente una mezcla de azúcares no absorbibles, son lactulosa y manitol, y luego vemos lo que recuperamos en la orina. No deberíamos recuperar un ratio determinado porque no se deberían de absorber o se absorben en una tasa pequeña, uno de ellos y el otro nada. Si este ratio aumenta en la orina es porque el epitelio intestinal no está funcionando correctamente. Y entonces eso está muy establecido. Por ejemplo, aquí el grupo control utilizaron alcohólicos. El alcohol destruye el epitelio intestinal. Eso es un efecto que se conoce desde hace tiempo. Y entonces se vio que los pacientes de síndrome nefrótico y de otras nefropatías tenían un aumento de esta permeabilidad intestinal similar al que se observa en el grupo control positivo y distinta a la que se ve en el grupo control sano normal. La permeabilidad intestinal no es algo que existe o no existe. O sea, o hay o no hay, no. Siempre hay un cierto grado. ¿Por qué? Porque estos procesos, como os he dicho antes, el epitelio tiene que ejercer una función dual y equilibrar entre la absorción de sustancias y la barrera. Y es un proceso que es muy dinámico. Entonces, siempre hay un cierto grado de permeabilidad que medimos igualmente, pero cuando comparamos una patología concreta, como bien los alcohólicos o bien nefropatías o síndrome nefrótico idiopático, celiaquía, por ejemplo, también está bastante establecido, o síndrome de intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, todo eso está muy establecido que tienen un aumento significativo de esta permeabilidad intestinal, pues esto es lo que se vio en el 93, la década de los 90, ya os digo. Desde entonces nadie más ha hecho un estudio similar en síndrome nefrótico. También hicieron en aquella época un procedimiento más invasivo que hoy en día no podríamos hacer, no está justificado y menos aún en pacientes pediátricos, que es una biopsia intestinal. Hicieron un recuento de células del sistema inmunitario que son residentes habituales de la mucosa intestinal, como son los linfocitos intraepiteliales, y células productoras de inmunoglobulina A. Y lo que vino fue que los pacientes con síndrome nefrótico idiopático tenían un aumento de estos linfocitos intraepiteliales. Son linfocitos que se encuentran situados entre las células de la barrera epitelial y están ahí vigilando pues, si hay algún proceso en el que tengan que actuar. Pues en los pacientes de síndrome nefrótico idiopático se observó que había un aumento de estas células, un aumento que también se produce en enfermedades inflamatorias intestinales como es la celiaquía y en otras glomerulopatías, la mediada por complejos inmunes y la nefropatía IgA. Sin embargo, no hay ningún otro estudio que haya hecho esto. Y de manera más reciente, se han empezado a hacer estudios en microbiota intestinal en pacientes con síndrome nefrótico idiopático y sí que se ha observado en una cohorte muy pequeña de pacientes, son, si no recuerdo mal, entre 7 y 8 pacientes en cada grupo, donde vieron que dividieron el grupo de pacientes en dos subgrupos, uno con recaídas frecuentes y uno sin recaídas frecuentes. Y vieron que el grupo de recaídas frecuentes tenían una disminución de la producción de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, que como os he dicho antes es un metabolito que es esencial. Y además midieron que había una menor cantidad en los pacientes de dicho metabolito en muestras fecales, si bien respecto a los controles salos, si bien no había diferencias entre el grupo de recaídas y el grupo de no recaídas. Y estos autores propusieron además que una intervención temprana sobre la microbiota intestinal en estos niños podría ser beneficiosa, pues tratando pues, con probióticos, tratando de hacer una microbiota pues, lo más diversa posible desde el propio nacimiento. Bueno, hoy por hoy no hay datos suficientes que justifiquen esto, pero es verdad
que todo el tema de los probióticos, pues seguro que os ha llegado, hay mucho marketing, hay muchos diferentes, no hay claras tampoco cuáles son las dosis, no hay estudios clínicos todavía que yo sepa que hayan abordado de maneras, bueno, hay varios metaanálisis de distintos estudios y que hay ensayos clínicos, pero no arrojan ninguna conclusión, ninguno síndrome nefrótico, por eso. En otras patologías no arrojan tampoco ninguna conclusión muy sólida, pero bueno, podría ser un... Pienso como en este caso mucha información que nosotros solemos transmitir en pues, WhatsApp, estas informaciones que decían de casa, Sí, no llegan rara vez digamos, a este análisis médico real. Pero nosotros hemos tenido muchos chats, que yo no sé si todavía ellos tienen, y me tomó lactobacillus y tiene 7 años de remisión. Y omega 3, creo que había la cotitis, la ponían en una pasta de verdura para que no se sí, sí, quiera sí. y realmente cuando cuentas es como lógica, era como todo lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí. Así es, así es. Y de hecho nosotros, os pasamos unos cuestionarios muy exhaustivos donde preguntamos todo esto precisamente para poder incorporarlo a lo que estamos haciendo, que va a ser muy complejo de analizar. Luego os voy a mostrar un par de cosillas que ya hemos visto, pero es muy complejo de analizarlo, pero la idea y la intención, porque es que es absolutamente necesario incorporar todos esos datos. Tal Sí, vez sí. no lo vemos tan importante, no sé, lo vemos como, vale, los lactobacilos como doy la manzana. Como, Sí, 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 sí. no sé, no. Sí, sí, sí. Y hay un uso muy generalizado de probióticos en la población. Yo le he dado probióticos a mi hijo también desde que nació. Eh, Hoy en día sí, digamos. ¿Le ha ayudado o no? Pues yo no lo puedo afirmar, porque yo aquí lo único que puedo decir es la evidencia científica dónde está. Y entonces esto, pero bueno, tenemos que trabajar para generar esa evidencia científica. O sea, ahora mismo hay estudios, hay ensayos clínicos, pero las conclusiones no son sólidas, porque no hay una homogeneidad de condiciones. ¿Qué cepas? ¿Qué duración de tratamiento? ¿Qué concentración de tratamiento? Todo esto, la gente va a ciegas, no hay unas guías claras que digan, tienes que tomarte estas cepas en un mínimo de tiempo de tal a esta concentración. Esto no existe. A lo mejor es distinto De persona a de persona. persona a persona, exacto. Así es. Entonces, bueno, intentaremos generar evidencia para poder decir un día esto. Sí. Y luego además pasa una cosa, que tú te tomas el probiótico y realmente ese probiótico se va a establecer, va a ejercer su función. Hay cierta controversia. Antes se pensaba que si no se establecía y lo podías detectar en la mucosa intestinal, no estaba haciendo nada, pasaba sin pena ni gloria. Conforme entraba, salía. Ahora parece que da igual, que mientras el tiempo que esté ahí, sea más o sea menos, está haciendo algo. Tampoco está claro. Entonces, claro, es todavía una caja negra el tema del tratamiento con los probióticos que no sabemos muy bien todavía cómo hacer. Quizá la solución no es tratar con probióticos, quizá la solución es tratar directamente con el metabolito que vemos que está faltando. Esto es otra cosa. Si nos hace falta ácidos grasos de cadena corta, pues suplementamos con ácidos grasos de cadena corta. Que eso sí que va a estar ahí, se va a absorber, va a llegar, la célula epitelial lo va a reconocer y lo va a absorber. Estamos todavía muy al principio del camino, pero la intención es ir ahí. Y generar la evidencia, que es lo que al final nos va a poder decir, nos va a poder determinar si esto es útil o no. ¿Me querías decir algo? Sí, establece 3 años. No, se establece desde el nacimiento, empieza. A los 3 años consideramos que ya es la microbiota adulta que se mantendrá el resto de la vida. Si yo la intento ayudar con probióticos, con lo que sea, a partir de los 3 años, ¿esto realmente puede permanecer o no? Esta es la incógnita todavía. Es lo que decía. Tiene que establecerse o simplemente con pasar por allí ya ayuda. Pero entonces, claro, si no se establece, quizá ese tratamiento sí que debe ser más largo en el tiempo. Ay, perdón. ¿Qué he hecho? No se sabe. Esto no se sabe. Sí que se ha establecido en el modelo de ratón que os explicaba antes, que nacen sin microbiota y se establecen en una microbiota. En este mismo modelo ratón lo que han hecho es introducir la microbiota. Una cepa única o una microbiota muy diversa y ven cómo cambia la susceptibilidad de estos ratones a padecer anafilaxias, enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera, etcétera.
En este estudio ellos habían determinado que el periodo ventana para poder influir era de las primeras 2 semanas de vida del ratón, que en el ser humano equivale a unos 2 años aproximadamente. Es decir, cuanto antes mejor. Porque si pasan de ese tiempo, ya no ven ese efecto en el fenotipo y en reducir la susceptibilidad a la inflamación en esos ratones. Entonces, Lo de los ratones estériles, o sea, si la microbiota empieza a formarse desde no, en el propio momento de nacimiento, en el útero es estéril. Ha habido una corriente de algún estudio que ha provocado cierta controversia en el campo, donde sugerían que en el útero también había colonización, pero esto es altamente improbable. Altamente improbable. Y de hecho es muy probable que durante el procesamiento de esas muestras en estos estudios se les hayan contaminado de alguna manera. Ya, Entonces es en el momento justo del el nacimiento, nacimiento. quien sea vaginal a través de adquiriendo la microbiota del canal de parto, o si tiene que ser por cesárea, por razones X, pues es la piel y el personal que atiende el parto, que son los primeros que manipulan al niño. Y ligado a eso, me están haciendo una pregunta desde los socios que nos están siguiendo. Me dice que si la microbiota vaginal de la madre puede provocar onfalitis en el bebé en caso de parto natural, que es infección del cordón umbilical. No sé. Esto concretamente yo no lo sé. Sí que es verdad que hay casos, o sea, hay una prueba que te hacen casi al final del embarazo para ver si tienes una cepa bacteriana concreta, el streptococo, no sé qué, que si la tienes o no la tienes, si te dan un tratamiento con antibiótico antes, por si acaso, porque sí que puede producir en algunos casos un problema en el niño. Ya. Pero esto concretamente que me preguntas no lo sé. Me aprovecho y te hago la otra que me ha hecho, Sí. que dice que cuál es el marcador de permeabilidad utilizado. Zonulina. Se ve que controla. Sí. Este entiende. No. No, el marcador de permeabilidad que vamos a utilizar nosotros es otra cosa. Zonulina no lo vamos a utilizar como tal, porque la zonulina como tal no se puede medir. Es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Y lo que se ha demostrado es que los ensayos comerciales que se han utilizado, hay mucha literatura científica al respecto, pero también hay un estudio que es bastante, bueno, ya no es tan reciente, pero igual hace 3 o 4 años que salió, donde demostraban que los ensayos comerciales que utilizamos para medir zonulina miden cualquier cosa menos zonulina. ¿Y esto por qué se sabe? Porque, claro, la zonulina es una molécula que se descubrió hace bastante tiempo por un doctor que se llama Alessio Fasano, que lo que después se ha visto es que no es una molécula en sí misma, sino que proviene de una estructura genética de un gen determinado que es muy compleja en el ser humano, que es la aptoglobina. Y entonces, claro, hay como 2 cadenas de aptoglobina. Esto lo voy a explicar así muy sucintamente porque es un tema muy complejo. Bueno, tú al final puedes tener aptoglobina 1 o aptoglobina 2 y que pueden ser, tus 2 cadenas pueden ser 1,1, 1,2 o 2,2, ¿no? Esto es diferente en cada individuo. Y la preaptoglobina, o sea, antes de formar la aptoglobina hay un paso previo, una molécula previa que es preaptoglobina que se tiene que cortar por un sitio determinado para producir la proteína de aptoglobina. Entonces, esa preaptoglobina 2 es lo que se identificó y se llamó zonulina. Entonces, ¿qué pasa? Que es la preaptoglobina 2, además. ¿Esto qué quiere decir? Que los individuos que tengan aptoglobina final 1,1 no van a tener nunca zonulina. Los que tengan 1,2 pues tendrán una molécula final, los que tengan 2,2 solo tendrán zonulina porque es el paso previo que siempre va a estar, ¿no? Hasta que se corte y se produzca. Entonces, cuando se intentó correlacionar el genotipo de los individuos para saber qué cadenas de aptoglobina tenían concretas con la zonulina medida en sangre en pacientes con celiaquía, por ejemplo, donde se había descrito ampliamente que tiene un papel, pues vieron que no cuadraban los datos, ¿no? Que había pacientes con cantidades elevadas de zonulina que tenían aptoglobina 1,1 y era como, pues esto es imposible. Y entonces, pues ahí hubo grupos que indagaron más sobre ello y llegaron a la conclusión y demostraron que los ensayos comerciales para medir zonulina en sangre no funcionaban porque no detectaban
¿Por qué no se puede detectar? Porque no es una proteína, es una preproteína. Entonces ese paso, que es el transcrito, no se puede detectar con los ensayos comerciales destinados para él. Se puede detectar de otra manera, pero no se puede medir concentración en sangre. Entonces, lo que sí que se ha hecho es correlacionar genotipo con severidad de inflamación intestinal y en diabetes y en otro tipo de patologías, y eso sí que ha funcionado muy bien, pero esto requiere unos tamaños de muestra muy grandes. Y nosotros tenemos esto contemplado en el proyecto también. Genotipar a los pacientes con síndrome nefrótico idiopático para saber qué moléculas de aptoglobina tienen y ver si podemos correlacionar eso con algo. Pero es una tarea que lo vamos a hacer. Mod, que es una estudiante de máster que está ahí, que está trabajando en esta parte. Aitana, que está a su lado, está trabajando en otra parte del proyecto. Y lo vamos a hacer, pero no sé qué conclusiones podremos sacar porque para asociar o correlacionar genotipos necesitamos un tamaño muestral muy grande. Me está hablando Pero de sí, no sé si le contesto o... me está diciendo detención de zonulina en muestra fecal. No sé, si quieres le digo que... No, por lo mismo, porque no es una molécula que podamos detectar, es una premolécula que lo único que podemos es genotipar si Ya. está o no está. Vale. Yo sé que hay muchos estudios que lo hacen, ¿eh? Y compran un kit de detección de zonulina y lo miden, pero no es creíble porque se ha demostrado que no miden zonulina. Yo hablé con una comercial, además de una casa comercial que vendía estos kits y alucinó bastante porque no lo sabía. Ya. Pero los estudios están ahí y lo han demostrado. De Vale. hecho, estos ensayos detectan aptoglobina. Detectan aptoglobina, detectan properdina, que es una proteína muy similar de la misma familia, pero no esto. Lo mismo que la zonulina no existe como proteína en sí mismo. Ya. Vale. Bueno, me dice que bueno, tranquila, déjalo, no te preocupes. Sí, sigue. Es complejo. Dices que bueno, sabes que la microbiota es única, como la voy a visitar. Hace no mucho vi un documental que hablaba de que habían estudiado un estudio reciente, habían sacado como, no sé si eran 3 o 5, como tipos de microbiota. Sí, endotipos. Entonces habían logrado como 5. Y había una que era cocos, mucho coco, otra que era tal. El doctor Madrid en un momento comentaste en tu presentación hoy que los del síndrome nefrótico tienen algo de coco. Dijiste, eso los cocos... Tienen mayor susceptibilidad a infecciones. Cuando están activos, porque ellos, además de perder proteína, pierden una cierta capacidad de defensa contra los cocos. Entonces, tienen mayor susceptibilidad a hacer infecciones. Por eso, las infecciones que hacen son neumococo, son estreptococo, es lo que ellos habitualmente tienen cuando están activos en el síndrome nefrótico. Es súper interesante. Que eliminan los cocos y que no te dan algo, y si tuviste un parto tal y tal. Yo no sé si habrá un indicio en un cierto momento de una madre que tenga muchos cocos que esa microbiota ya se haya dado más susceptibilidad al niño. Claro, es que esto no es realmente así, es más complejo. Claro. Si fuera tan no te sencillo, preocupes. ¿verdad? Sí. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? La definición coco, coco, bacilo, etcétera, lo que indica es la forma de la bacteria. Entonces hay estreptococos porque tienen esa forma así que son redonditas, como guisantitos, ¿no? Cuando los ves al microscopio, o sea, lo ves, los que son así más alargaditos, hay diferentes morfologías. Entonces, coco se le llama pues a esto. Pero dentro de los cocos, los estreptococos, por ejemplo, no todos son patógenos. Hay algunos organismos patógenos que son los que causan infecciones y hay otros que no, que son parte de la flora comensal y además que están ahí y son beneficiosos incluso para nosotros. Entonces, no se puede asignar un riesgo a una morfología, sino tenemos que ir a grupos taxonómicos, a género, a especies concretas, eso sí, y esto lo estamos estudiando. Vamos avanzando. Sí. Y así lo vais a ver. Terminamos y luego Lo que en estamos mesa- haciendo. en Sí, la mesa redonda redonda podemos seguir discutiendo todo lo que queráis. Entonces, bueno, pues el estudio que nosotros hemos planteado, el diseño es vamos a recoger
datos clínicos de manera muy exhaustiva. Queremos unos pacientes que estén muy bien caracterizados a nivel clínico, que ya sabéis, habéis visto perfectamente, lo sabéis, y lo ha explicado Álvaro, la gran variabilidad clínica que hay dentro de este síndrome. Vamos a caracterizar y a recoger muy bien todos esos datos, todo ese fenotipo clínico, los datos clínicos, bioquímicos, de respuesta a tratamiento, la tasa de recaídas, etcétera, para poder clasificar a los pacientes en función de los criterios clínicos que se utilizan hoy en día. Estamos además realizando estos cuestionarios donde evaluamos la exposición ambiental, evaluamos factores maternofiliales, salud gastrointestinal y respiratoria, dieta, muy exhaustivos de dietas además, y suplementos, si tomáis probióticos, prebióticos, etcétera, de estilo de vida general también. Precisamente para recoger todos esos datos que vosotras y vosotros pues sabéis y comentáis, nosotros queremos saberlo, que exactamente cada paciente, qué dieta sigue, qué alimentos excluye, si tiene síntomas digestivos o no, de manera habitual, y si toma suplementos o no, si convive con animales de compañía, si vivís en un ambiente más rural, más urbano, todos estos factores que sabemos que influyen sobre el establecimiento de la microbiota, los queremos conocer para buscar patrones. Va a ser muy difícil analizar esto porque es una cantidad ingente de datos y cuando tengamos más pacientes, más recogido, tendremos que aplicar a técnicas de inteligencia artificial, sobre todo para tratar de buscar, identificar patrones. ¿Vale? Entonces tenemos contemplado, os voy a explicar todo lo que está contemplado. Es un proyecto tremendamente ambicioso y os explico cuál es la idea, la intención. Tenemos recursos para una parte y ya hemos empezado, de hecho, a analizar algunas. Queremos tener en cuenta la genética del individuo. Está contemplado que hagamos una secuenciación de exoma completo. Ellos han hecho muchos estudios, sobre todo en pacientes córtico-resistentes, pero están enfocados primordialmente a buscar nuevos genes que expliquen nuevos genes que participen en la biología del podocito que expliquen la corticoresistencia. Yo estoy planteando aquí un estudio absolutamente distinto. Yo voy a buscar genes o variantes que expliquen esta variabilidad fenotípica de los pacientes, pero que estén fuera del riñón, fundamentalmente el sistema inmunitario. Si pensamos, como es la hipótesis, que hay un origen inmune o autoinmune en esta patología, sabemos que patologías autoinmunes como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, etcétera, comparten una serie de variantes que son las mismas. Queremos buscar si tenemos pacientes, tenemos un subgrupo de pacientes que también compartan estas variantes que explican estas deficiencias del sistema inmunitario en otras patologías, porque esto ya sería una pista muy relevante aquí. Entre estos marcadores genéticos asociados a patología autoinmune, lo más relevante, lo más que esto sí que tenemos ya ahora mismo los recursos para hacerlo y estamos buscando la manera de ponerlo en marcha, es tipificar HLA. HLA son moléculas que pertenecen al complejo mayor de histocompatibilidad, que son las encargadas de discriminar lo propio de lo ajeno. Esto es tolerancia antigénica. Entonces, hay se sabe, eso está establecido, que hay diversas variantes, es un tema complejo como todo. Queremos saber, y esto sí que se hizo hace algún tiempo en los pacientes, pues se quería asociar severidad de la patología con ciertas variantes, esto no se consiguió porque las Ns también se necesitan para eso, son muy elevadas, pero aquí le vamos a dar un enfoque ligeramente distinto. Sí que sabemos, por estudios recientes en otras patologías, que hay variantes de HLA, que determinan que se establezcan unas especies microbianas y no otras en el intestino. Y eso es lo que queremos identificar en los pacientes con síndrome nefrótico. No si están asociadas esas variantes a la patología en sí, sino si están asociadas a tener unas especies bacterianas y no otras en el intestino, como un dato más enfocado hacia la microbiota, que creemos que puede arrojar una luz distinta también sobre los mecanismos que subyacen a la patología. Tenemos marcadores que mediremos en sangre periférica. Entre ellos, pues vamos a fenotipar las estirpes de células inmunitarias que hay y a realizar citómica funcional. Citómica funcional, esto es una técnica que hacemos en colaboración
con el Instituto de Investigación Germans Trias y Pujol, de aquí en Badalona, de Can Ruti. Y es una técnica que se hace en muy pocos sitios en el mundo, entre ellos aquí. Y el investigador que está muy implicado también en el proyecto hace cosas absolutamente alucinantes. Puede ver estirpes y células muy raras que no se detectan de ninguna otra manera. Puede medir y está midiendo. No hemos tenido tiempo todavía de analizar los resultados, pero está hecho. Estamos viendo el eritrocito, la membrana del eritrocito, que es la célula sanguínea que se encarga del transporte de oxígeno. Pues estamos viendo también la dinámica funcional de estas células, que parece ser que puede ser distinto en los pacientes con síndrome nefrótico. Y esas son las muestras que requieren ser procesadas antes de 4 horas después de haber sido extraídas. Entonces aquí, bueno, pues a veces perdemos alguna muestra porque, pues bueno, no es posible enviarlas a tiempo. El porcentaje de pérdida es pequeño, pero algunas se pierde. Y es imposible obtener esta muestra en otros centros, porque no, la logística no, en centros más lejanos es imposible, y aquí incluso a nivel local está siendo complicado también, porque requiere que alguien la coge y la lleve corriendo. Es que no. Tenemos el de la moto ahí preparado, así. Sí. Lo pinchan y sale el de la moto corriendo con la muestra. Sí. No, Luego- perdona, pero sí que a nivel institucional hay un servicio de mensajería que hay establecido prácticamente en todos los centros sanitarios de Barcelona y alrededores, que es diario y es a una hora muy determinada. Normalmente son las 11:30, 12. Entonces, siempre que podemos aprovechemos este Sí. mecanismo para Sí. poder dar la salida a este tipo de muestras. O sea, que hay una implicación más allá de la propia institución también aquí. Sí. Esto intentaremos poner en marcha en todos los casos que podamos, pero de momento lo que más funciona es aquí, a nivel local, porque los engranajes funcionan perfectamente. Y bueno, pero sí, no descarto que podamos instaurarlo en otros sitios. Analizaremos también el propio sistema renal. En caso de que algún paciente tenga una biopsia que haya sido indicada por criterio clínico, nunca se harán biopsias para investigación. Esto no es ético y no lo hemos planteado en ningún momento. Pero hay casos, sobre todo en aquellos de más difícil manejo, donde sí que se indica que una biopsia, pues una vez después de haber completado todo el proceso diagnóstico, el remanente de esa biopsia podremos utilizarlo para mirar algo más concreto in situ en el tejido, para hacer alguna comprobación de algún marcador o algo así. En adultos, que en algún momento pues queremos incluir también pacientes adultos, pues esto será más fácil porque los adultos se biopsian todos. Entonces, nos permitirá validar cosas, ¿no? Pero como no podemos hacer biopsias en los niños de manera habitual, pues tenemos que buscar marcadores subrogados, y esos son marcadores que podamos medir en orina como muestra no invasiva. Y entonces en orina está planteando que hagamos metagenómica, que es la técnica que utilizamos para analizar la composición de la microbiota. Hay microbiota no solo en el intestino, en otras mucosas asociadas al organismo. La del intestino es la más importante, pero en otras mucosas asociadas al organismo también hay microbiota. La mucosa genitourinaria también tiene su propia microbiota. Y la nasofaringea, que también recogemos esa muestra. Mediremos metabolitos bacterianos concretos, aislaremos microvesículas extracelulares, que son unas pequeñas vesículas, sí, muy pequeñas, que son herramientas de comunicación entre células. Ya que no podemos ir al tejido a ver qué está pasando ahí, podemos mirar cómo se están comunicando esas células del tejido. Y esto lo podemos aislar de la orina. Y por supuesto el sistema digestivo, donde vamos a buscar marcadores de daño epitelial, que no será zonulina, pero sí que hay otros marcadores circulantes de inflamación. Mediremos citoquinas proinflamatorias. Si hay un proceso inflamatorio en algún sitio del cuerpo, lo vamos a poder medir en sangre. Metabolitos bacterianos que no deberían estar presentes, como el lipopolisacárido, por ejemplo, es un metabolito bacteriano que, dependiendo de qué bacteria lo produzca, puede ser más patogénico o no, pero no deberíamos de poder encontrarlo en sangre o en todo caso en cantidades reducidas. Si vemos que los pacientes la idea es ver si los pacientes con síndrome nefrótico tienen un aumento en este metabolito concreto en su sangre, que indicaría que algo está funcionando mal en el epitelio intestinal.
Y esto, de hecho, tenemos un estudio preliminar que hicimos hace algún tiempo con Gabriel Carafuentes, precisamente, en el marco de esta propuesta conjunta que enviamos en Estados Unidos, donde habíamos medido el EPS y ya veíamos que pacientes en recaída tenían mayor cantidad de lipopolisacárido que los propios pacientes en remisión. Era una muestra muy, muy, muy pequeña porque era muy preliminar, pero seguimos y ahora estamos la semana que viene, lo que veremos. Y luego la microbiota fecal, la composición y la función metabólica de esa microbiota, que ya lo hemos medido y luego os enseñaré un par de pinceladas. Y también tenemos en cuenta el tracto respiratorio superior. ¿Por qué? Porque los pacientes que brotan son en respuesta a infecciones respiratorias. Mira la temporada, la campaña de gripe y hay brotes. Entonces, pues queremos ver si la microbiota también, que se encarga de proteger la mucosa respiratoria, pues también tiene algo que decir. Entonces, ¿cómo clasificamos a los pacientes? Pues según los criterios clínicos. Ahí ya veis que hay varios subgrupos, hay una variabilidad muy amplia. Y entonces los clasificaremos inicialmente así, pues aquellos que son sensibles a esteroides con brotes infrecuentes, los que son sensibles a esteroides con brotes frecuentes o corticodependientes, los que son resistentes a esteroides pero se controlan con otro inmunosupresor, y los que son multiresistentes que no responden a nada. Ese será el grupo más reducido. Y luego, además, incluiremos también pacientes con síndrome nefrótico genético como grupo control de patología, una patología que cursa con el mismo daño en el glomérulo, pero con una causa conocida, que es genética, para descartar cambios que observemos que sean debidos simplemente a que el glomérulo está fallando, y por eso estamos viendo poder discernir lo que es causa de lo que es consecuencia, digamos. Y luego un grupo de voluntarios sanos que estamos reclutando entre los hermanos de los pacientes, y esto no os lo podemos nunca agradecer lo suficiente, que apostéis no solo a vuestros hijos que están enfermos, sino a vuestros hijos que están sanos. Pero nos proporcionan información súper valiosa. Pero también tendremos otro grupo de controles sanos, distinto, no relacionados con los pacientes, que los reclutaremos entre pacientes que se han sometido o se van a someter a un procedimiento quirúrgico menor, y esto aquí nos ayuda Biobanco a captar estas muestras que ya están recogidas y almacenadas en Biobanco. Y además yo estoy haciendo una campaña para reclutar voluntarios sanos empezando entre los amigos de mi hijo, mis sobrinos y mi hijo, donde evidentemente en estos pacientes solo podemos recoger muestra de heces y de orina porque son las muestras no invasivas. Ningún comité ético nos va a aprobar pinchar a unos niños que no están enfermos. Voy a hacer una campaña del cole también, a ver si reclutando, porque esto sí que es muy importante. Estamos un grupo muy numeroso para poder sacar conclusiones y me van a echar de qué. Y además vosotros, los padres y las madres, habéis dado también vuestra sangre, vuestro material genético, para el momento que hagamos estudios genéticos, de exoma, etcétera, etcétera, poder tener esa muestra de referencia para saber las variantes que observemos en los niños, si son nuevas o si vienen de alguna manera, son heredadas, ¿no? Y de qué manera. Esto lo que nos aportará es una información muy valiosa acerca de la potencial patogenicidad de las variantes que observemos. Bueno, el objetivo era reclutar 40 pacientes por cada uno de estos grupos. Esto, pues bueno, hemos dado un empujón muy importante en el reclutamiento recientemente, pero está siendo difícil. Aquellos pacientes que debutan, nuevos, que son de nuevo diagnóstico, entran en el estudio, aquellos que quieran ser reclutados, y simplemente pues les ponemos una denominación para distinguirlos de los demás, que el tiempo cero, digamos, ¿no? De cero. ¿Por qué? Porque a todos los pacientes les hacemos un seguimiento de 1 año o 2, idealmente sería mejor. Y entonces recogemos muestras a diferentes tiempos a lo largo del año, siempre según el criterio clínico. Cuando vengáis a consulta, porque os toca control, pues aprovechamos para recoger. Y así no tenemos que haceros ni un viaje específico para esto, ni un pinchazo adicional. Simplemente aprovechamos el control clínico para recoger las muestras que necesitamos. Os entregamos los kits de recogida, además de lo que hacéis en vuestro domicilio, y en la próxima visita nos los traéis y así vamos funcionando. Esto según el grupo, pues el criterio clínico es uno u otro, ¿no?
Y luego además muestras adicionales en cada brote. Cada vez que se produce un brote. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque queremos tener un seguimiento de cuál es la evolución natural en el tiempo de los marcadores que estamos midiendo. Y luego además, si podemos comparar muestras en remisión con muestras en brote en aquellos casos en los que se produzcan, esto nos da una información muy valiosa de ver si, sobre todo cuanto más cerca consigamos que esté la muestra en remisión de la muestra en brote y después otra muestra en remisión, poder predecir, si podemos medir algo que nos prediga con antelación cuándo se va a producir un brote. Esto es algo que no existe ahora mismo, ¿no? O sea, vosotros hacéis vuestras tiras relativas y cuando veis que la proteína sube, pues uy, contactáis con... Queremos ver si somos capaces de identificar algo que nos diga, este marcador está subiendo, cuidado, porque aún no hay proteína, pero quizá podemos hacer una intervención temprana que evite que se produzca este brote. Esto es como el final, ¿no? El objetivo hacia donde queremos ir. Pues ahora sí, el estado actual del proyecto. ¿Cómo estamos ahora? Después de todo esto, bueno, gracias a todo este trabajo previo, antes y durante la etapa más dura de la pandemia, pues hemos montado todos los circuitos con Biobanco y con la unidad de ensayos clínicos y con nefrología y hemos, hicimos una publicación explicando al resto de la comunidad científica y médica de España este proyecto piloto para la creación de este biobanco español de síndrome nefrótico idiopático pediátrico, que como ha dicho antes Jesús, es el único de estas características que hay en el país, además recogiendo esta tipología de muestras, además tan exhaustiva. Además es una publicación en la que invitamos a todos los nefrólogos del resto de hospitales a unirse a ella, si así es absolutamente abierto. Entonces, yo desde el 2019 he estado en contacto con hasta 16, no, aquí son más, he perdido la cuenta, muchísimos hospitales en todo el territorio nacional. 10 solo aquí en Cataluña, 3 en Madrid, 2 en Murcia, etcétera, etcétera. Y hemos conseguido comenzar el reclutamiento en el Hospital Sant Joan de Déu, aquí, en Vic. Tenemos a Neus Roca, que no ha podido venir hoy, estaba invitada, pero se le tuvo que hacer guardia anoche y no ha podido venir y está también reclutando, está en el proyecto desde el principio. Hemos conseguido comenzar el reclutamiento en Vall-d'Hebron. Tenemos ya 9 o 10 pacientes reclutados gracias a la ayuda de las estudiantes de máster que están dándolo todo para ayudar con esto. Y tenemos el comité ético aprobado en el Hospital de León y el de Cartagena. Y estamos ahí tratando de organizar la mejor manera de establecer un circuito. Las conversaciones más avanzadas estaban con el Hospital de Cruces y con el Hospital Son Espasas en Mallorca, donde también estamos intentando. En Mallorca la cosa se complica mucho la logística porque encima tienen que venir las muestras por avión y tenemos otra experiencia precisamente con vosotros, con los pacientes de HIPOFAM en los que se consigue, pero es difícil. El reclutamiento lo comenzamos en noviembre de 2020 contra viento y marea y esta fecha se me ha olvidado cambiarla hasta el día de hoy, abril de 2023. Tenemos 39 pacientes con síndrome nefrótico idiopático, que luego hay que subdividir en estos grupos clínicos, que es la primera idea inicial. Luego lo que queremos ver es si con los marcadores que nosotros medimos podemos hacer una reclasificación de esos pacientes que sea más eficiente para enfocar el tratamiento. Pero de momento tenemos que empezar con lo que está establecido. Entonces, claro, 39 pacientes está muy bien. Ha sido un esfuerzo sobrehumano. Os tengo que agradecer muchísimo a todos los implicados en reclutamiento, a Biobanco y por supuesto a vosotros, porque ha sido muy difícil y estoy muy contenta de tener este número. Tenemos que continuar porque cuando queremos subclasificar en estos criterios clínicos con esta variabilidad tan amplia, pues claro, perdemos fuerza para el análisis estadístico. Tenemos 2 pacientes con síndrome nefrótico genético reclutados también. Es el grupo más difícil de reclutar porque es muy raro. Entonces, y además, progresan rápido y entonces necesitamos que estén estables, que no hayan comenzado la diálisis. Multiresistente. Tenemos multiresistente todo. Sí, eso está incluido en los 39. Vale. Totales. Sí. Eres un portero. Sí, porque son muy raros. Que no responden a nada, son muy raros. Claro, en estos es altamente probable que haya un gen de podocyto cutáneo no se ha descubierto, pero, o no. Este chico ya está con ensayos clínicos americanos
los cuales están probando medicaciones nuevas que nunca se han probado nada porque todas las que existían hasta el momento no respondió a ninguna. Entonces, pero digo, es muy extraño. Nos toca uno cada 3, cada 4 años nos toca. Ujú. Y el chico está muy adherido a las cosas con nosotros muy bien. Está en ensayo clínico una droga americana nueva que va a empezar a llegar ahora en abril. Y la verdad que la familia es impecable. La verdad la familia es increíble. Pobres. Tenemos 27 controles sanos reclutados entre los hermanos, que son 17, si no me acuerdo, y luego pues un grupo de voluntarios sanos que pues, personalmente son mis sobrinos y mi hijo. Algunos amigos. Y 37 padres y madres habéis dado también vuestro material genético para esto. Y por fin, en septiembre que al final, bueno, se retrasó un poquito, fue más bien octubre, lanzamos el primer estudio de microbiota, ¿vale? Donde analizamos la microbiota fecal y también la nasofaringea y el perfil metabólico de las muestras fecales también. Lo hicimos. Hemos recibido los resultados pues ahora a primeros de año y estamos analizando, hay mucho que analizar ahí. Y ya os explico un poquito los resultados preliminares, una pincelada. En cuanto a la descripción de la cohorte, con todos esos cuestionarios que os pasamos para que nos rellenéis todos estos datos importantes, las cosas llamativas que todavía no podemos sacar conclusiones súper sólidas porque tenemos que seguir reclutando y aumentar la N, pero una de las cosas que vemos que además va de acuerdo a tanto a lo que nos decís vosotros como lo que ven en la clínica habitual es que hay una mayor incidencia en nuestra población de síndrome nefrótico de comorbilidad con alergias e intolerancias alimentarias. En comparación con los controles sanos, ya veis que hay una mayor incidencia tanto de lactosa, intolerancia a la lactosa, celiaquía, otras alergias alimentarias. Con lo cual, esta barra más clarita sería el total, porcentaje total. Tenemos más de un 30% de pacientes con comorbilidad alérgica o intolerancia. Bueno, en este grupo, que sumado a esto, o sea, es un porcentaje bastante elevado, muy superior al que observamos en el grupo de controles. Cristina, solo una pregunta muy rápida. ¿Son niños con intolerancia y alergia que continúa cuando haces la analítica o que ya ha remitido esa alergia o intolerancia? Bueno, en algunos casos ha remitido, pero que están en exclusión. O sea, en cuando tú tienes un diagnóstico o una sospecha de que hay una alergia o intolerancia, lo primero que haces es excluir el alimento. Entonces están en remisión, no están en actividad porque están excluyendo el alimento. No, me refiero a Alejo, Sí. Alejo, por ejemplo, mi hijo fue intolerante a la proteína de la leche, pero ya no lo es. Entonces, Sí. si en este grupo estaría él, o sea, si está, porque ya toma leche, digamos, pues Sí. niños que a día de hoy siguen con esa intolerancia. No, yo creo que lo que preguntamos es uy, ahora me has pillado. No recuerdo si preguntamos en el momento actual, ¿alguien se acuerda? Que haya rellenado el cuestionario. O Bueno, no, no te creo que le preocupes. preguntamos durante el primer año de Sí. vida. No, Antecedentes, creo que antecedentes. sí, no lo sé. Esto no me preocupa igualmente porque esto tenemos que comparar estos datos no solo con nuestra población control, sino con la población general. Ya. ¿Cuál es la Mm. incidencia en una franja de edad determinada? Y estos datos además los tenemos que subdividir o subclasificar y estratificar por franjas de edades, porque la incidencia de ese tipo de patologías en niños pequeños es bastante elevada. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está madurando. Mm. Y luego, en muchos casos, conforme los niños van creciendo, haces la exclusión del alimento y luego puedes volver a reintroducirlo y resulta que ya no hay esa alergia. Entonces, estas alergias se curan, ¿no? Se revierten. Hay casos en los que no, ¿no? A partir de los 7 años y así, cuando no has conseguido reintroducir el alimento porque sigue habiendo una reacción, es algo que ya te va a quedar para siempre. Entonces, estos datos, por eso os digo que en las conclusiones, o sea, es una descripción simplemente de la cohorte, que no hay conclusiones porque tenemos todavía mucho que analizar. Ujú. Pero sí, yo creo que están aquí recogidos simplemente si ha habido un diagnóstico en algún momento y no preguntamos si actualmente sigue o no. Es por saber si hay una incidencia mayor, porque sobre todo si la hipótesis es que el síndrome nefrótico hepático se debe a un retraso en la maduración del sistema inmunitario o a un desarrollo erróneo, digamos, ¿no? Del sistema inmunitario, pues nos interesa saber si hay otras patologías Mm. que tendrían que estar presentes en ese caso, también como son las alergias. Ujú. Pero sí, hay mucho todavía que Y analizar. los que no han
tenido ningún tipo de alergia ni nada. Pues a lo mejor en ese caso la causa es otra. Porque el síndrome nefrótico idiopático es un síndrome que no es una patología concreta, no es una enfermedad, es un síndrome. Esto quiere decir que es un grupo de pacientes que comparte una sintomatología, Pero no saben de dónde viene. pero ¿de dónde viene? No lo sabe. Entonces, es muy probable, es altamente probable, y es la hipótesis con la que yo trabajo, es que podremos, y es como está enfocado el estudio, podemos identificar distintas causas, hacer subgrupos de pacientes cuya causa sea distinta. Porque eso será lo que nos permite hacer una clasificación más eficaz, más eficiente y poder dirigir a los pacientes al tratamiento apropiado para cada uno de los casos. Entonces, sí, es muy probable que haya casos en los que lo que está sucediendo es que hay una estimulación crónica debido a que, o sea, es un estímulo que no cesa, ¿no? Hay un estímulo proinflamatorio que no cesa en el tiempo y esto está dañando la filtración del glomérulo constantemente. Y a lo mejor es tan fácil como retirar ese estímulo. Pero tenemos que identificar primero de dónde viene. Y esto nos queda un camino muy largo por delante, pero trabajamos con esa hipótesis, sí. Y habrá diferentes causas. No va a haber una causa única, seguro. Vamos, estoy absolutamente convencida. ¿Qué más? Salud gastrointestinal. Eso es muy interesante también, que hemos observado, lo veis muy bien, que el código de colores. Hay una mayor proporción de pacientes con síndrome nefrótico idiopático que sufren de manera frecuente e incluso habitual de dolor abdominal, de un exceso de gases, comparado siempre con el grupo control, ¿vale? Hinchazón abdominal, lo que nos está indicando que hay síntomas digestivos también en esos pacientes. ¿De dónde vienen? No porque si son causa o consecuencia de algo, eso todavía no lo podemos decir. Pero parece evidente, y esto nos parece muy interesante, porque si hay síntomas digestivos nos dirige más a que precisamente ese intestino es el sitio donde tenemos que mirar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué más? Resultados de microbiota intestinal. Os voy a explicar cómo lo analizamos, lo que vais a ver, ¿vale? Hemos realizado la secuenciación del DNA proveniente de las bacterias del intestino, de la microbiota. Y esto lo analizamos de dos maneras. Tenemos la diversidad biológica de la muestra. De dos maneras. Diversidad alfa, que nos indica la riqueza y la homogeneidad de la muestra, y la diversidad beta, que es lo que nos indica si hay una similitud o no entre diferentes grupos o muestras. ¿Qué es la diversidad alfa? Un ejemplo muy sencillito. Aquí tendremos un caso de una muestra con una baja diversidad, porque aquí solo hay 3 tipos de frutas, y una baja homogeneidad. Hay muchas frutas de un solo tipo y poco de las otras, ¿vale? Y aquí tenemos el caso de otro ejemplo, de otra muestra, que tendría una diversidad baja, porque también solo tiene 3 tipos de fruta, pero tiene una homogeneidad más elevada que el caso anterior. Es decir, tiene un número similar o igual de cada una de estas frutas. Y esto es lo que estamos midiendo, ¿no? ¿Cuántos tipos de bacterias hay? Y cuántos tipos de bacterias, y dentro de cada tipo, cuántas subespecies, ¿no? Digamos, ¿no? Y comparar entre un grupo, que sería el grupo de pacientes con síndrome nefrótico, y el grupo de controles sanos. Y esto es lo que hemos visto. En cuanto a riqueza, vemos que no hay diferencias. El grupo de controles sanos, que existe en verde, es prácticamente igual. Hay unos rangos, hay una variabilidad, porque, como os he dicho antes, la microbiota es distinta en cada individuo, nunca va a ser igual, entonces vemos esta amplitud, ¿no? de las gráficas, pero son similares. Veis que no hay una que sea más, esto es como el promedio, esta raya de aquí, no vemos que haya más riqueza en un grupo que en otro. Y lo mismo cuando comparamos pacientes en brote con pacientes en regresión. No vemos diferencias. En cuanto a la homogeneidad de las muestras, también son similares, tanto entre controles como entre pacientes,
como entre pacientes en brote y pacientes en remisión. Esto que nos está indicando que la estructura global de la microbiota no es distinta. Y no es distinta por muchos motivos, pero esto no quiere decir que no haya diferencias. Puede haber diferencias y de hecho las hay, y lo veréis, a nivel de especies más concretas. Pero la estructura global es similar. Y además, por eso estamos empezando a reclutar voluntarios sanos no relacionados con los pacientes, porque es muy probable que, puesto que estos controles sanos son hermanos de los pacientes, están en un mismo ambiente, una dieta bastante similar, etcétera, etcétera, con lo cual es probable que por esto no veamos diferencias a nivel de estructura global, ¿eh? Cuando vemos la diversidad beta, que es la similitud entre las muestras, Para allá, para que no me den pues sol vemos en la este cara. grupo y este otro Es que que el son sol de frente me molesta. ¿sí? Porque Ya, tienen sí, ahora no sé dónde está Marcos. 3 tipos de frutas, entre ellas se No la comparten puedo. un fenotipo de fruta No la puedo. que es distinto. Estos otros dos grupos de muestras solo comparten un tipo de fruta, Marta, pero ¿has esta sido algo o similitud cansaste? es menor. Ah, bueno. Esto trasladado a los pacientes, vemos el mismo caso que antes. No hay diferencias, son similares. Los controles sanos que los pacientes y tanto en brote como en remisión. Por lo mismo, por la estructura global de la microbiota no es distinta. Ahora bien, si vamos a buscar grupos taxonómicos específicos, y aquí he cogido, hay mucho que analizar aquí todavía, tenemos muchísimos datos y vemos bastantes diferencias, he escogido uno al azar para ilustrar lo que os estoy explicando, donde vemos un género concreto de bacterias y medimos su abundancia relativa en cada una de las muestras. Observamos que, si bien no hay diferencias entre controles sanos y pacientes, sí que observamos diferencias entre pacientes que están en brote, que tienen menos, que pacientes que están en remisión. ¿Qué significa esto? Pues todavía no lo sabemos, pero estamos trabajando actualmente en unir esto a la abundancia relativa de funciones metabólicas que se pueden inferir también de esta. Quiere decir, esta bacteria en concreto, yo ahora mismo no sé cuál es su función. Hay muchas bacterias de las que no sabemos cuál es su función, pero a través de los datos de secuenciación sí que podemos inferir cuáles son esas funciones. Y esto es en lo que se está trabajando actualmente, para saber si hay no solo aumento o disminución de unos grupos bacterianos concretos, sino que si hay funciones metabólicas concretas, como por ejemplo producción de ácidos grasos de cadena corta, que estén diferencialmente abundantes en unos grupos o en otros. Y esto se está trabajando en ello. Mientras esto se hace, hemos realizado el perfil metabólico también de estas muestras. Y bueno, esto simplemente como os decía, los ácidos grasos de cadena corta, que son los más importantes porque interaccionan con la célula del epitelio intestinal y les ayudan a producir esta capa de moho que tiene el intestino que protege, además, es una capa adicional, a producir inmunoglobulina A, que también es un mecanismo inmunitario que mantiene los patógenos a raya en el intestino y además participan en procesos de reparación cuando hay un daño de la mucosa intestinal. Y también ayudan a los linfocitos T reguladores del sistema inmunitario, que son fundamentales para las respuestas de tolerancia. Y además se sabe que el riñón específicamente tiene receptores para ácidos grasos de cadena corta, con lo cual también producen efectos nefroprotectores. Pues bien, en las muestras fecales de los pacientes hemos medido los 4 tipos fundamentales de ácidos grasos de cadena corta, son acetato, propionato, butirato y subutirato, y hemos visto que a priori no vemos diferencias entre controles, pacientes en remisión y pacientes en brote. Hay como aquí quizá habría una tendencia a disminuir, pero no podemos todavía darle un significado estadístico a esto porque necesitamos aumentar la N, que la N se ha reducido mucho y esto es, esperamos que a finales de año, con los nuevos pacientes que estamos reclutando, podamos hacer otro estudio que complemente este. Pero cuando vemos pacientes concretos de los cuales tenemos muestra en remisión y muestra en brote en el mismo paciente, y aquí sus hermanos sanos, sí que vemos que hay cambios que todavía no sabemos si son significativos o no, porque con únicamente 3 muestras es muy difícil hacer estadística, pero sí que vemos que ya observamos diferencias, ¿no? Hay disminución cuando hay brote de ciertos tipos de ácidos grasos de cadena corta. Parece que hay un aumento, estos dos son un poco más contradictorios, las muestras entre sí, estos son como los más claros.
Y además, algo que no os he explicado todavía, estamos haciendo un modelo experimental también para indagar, no solo describir qué es lo que encontramos en los pacientes y si es diferente en un estado o en otro, sino queremos indagar cuál es el mecanismo y que realmente esto se produce, ¿no? Esto que nosotros estamos pensando y midiendo en los pacientes de manera indirecta, de alguna manera, que está sucediendo en el intestino. No podemos hacer biopsias, pero podemos establecer un modelo experimental. Tenemos un cultivo tenemos células en cultivo de epitelio intestinal humano, que es un modelo que se utiliza ampliamente en investigación para este tipo de estudios. Y lo estamos utilizando, aquí está trabajando Aitana en esto. Estamos obteniendo de las muestras de heces congeladas, bueno, después de las diluimos en PBS, que es un líquido que estabiliza la muestra de alguna manera, y con una serie de pasos de centrifugación y filtración obtenemos un sobrenadante clarificado de esas muestras fecales, donde está contenido, pues no hay bacterias porque lo hemos filtrado con los filtros específicos que no dejan pasar a las bacterias, pero sí que tenemos todos los metabolitos que están contenidos ahí, en ese ambiente intestinal propio de los pacientes con síndrome nefrótico. Y esto lo añadimos a este cultivo de células epiteliales, que lo que en un dispositivo, que lo que hace es que las células se disponen aquí, crecen, se adhieren y crecen de la misma manera polarizadas como quedarían en el propio intestino, en el propio tejido. De manera que aquí arriba tendríamos lo que sería la luz intestinal y aquí abajo el interior del tejido. Esto está separado por una barrera, que es una membrana que deja pasar sustancias de cierto tamaño únicamente. Entonces podemos medir aquí la fortaleza o la integridad de la barrera que cada una de estas células entre sí establecen exactamente igual que lo que sucede in vivo en el intestino. Entonces añadimos este sobrenadante fecal aquí, estamos en proceso de optimizar las cantidades, el tiempo de tratamiento, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos medir además con este aparato, donde tenemos un electrodo que mide tanto aquí en la luz intestinal, lo que sería la luz intestinal, como en la parte del interior del tejido, otro electrodo, y mide la resistencia de la barrera del epitelio, resistencia eléctrica transepitelial. Esto está muy establecido y son unos valores elevados cuando las células están funcionando correctamente y establecen esa barrera. Y cuando hay algo que las desestructura, sin matarlas, porque eso sí tenemos que controlar que no se nos mueran estas células, porque eso no es lo que sucede in vivo, simplemente qué metabolitos de aquí, del microambiente intestinal de los pacientes, son capaces de alterar este equilibrio y entonces esta medida disminuye drásticamente. Y esto además lo hemos medido en un experimento inicial y hemos observado que aquí es donde aplicamos el estímulo. Esto es esta medida, en este valores por encima de 500, 600, 800 son valores considerados normales de un epitelio íntegro. Añadimos el estímulo y vemos cómo, no inmediatamente, pero unos días después, hay una bajada drástica de esta resistencia transepitelial en respuesta a LPS, que si os acordáis es el lipopolisacárido. Esto es un LPS que hemos comprado que proviene de una cepa patogénica. Lo compramos, es comercial y lo utilizamos como control positivo, ¿vale? Porque sabemos que en este tipo celular este estímulo hace que la resistencia transepitelial disminuya. Entonces queremos ver si en un paciente a dos concentraciones diferentes esta muestra provoca el mismo efecto y vemos que sí. Pero no solo eso, sino cuando aquí cambiamos el medio de las células, les retiramos el estímulo y ponemos medio fresco, sin estimular el medio de crecimiento normal de las células, con el tiempo se van recuperando. Esto quiere decir que no se han muerto, sino que una vez cesa el estímulo, ellas son capaces de regenerar ese equilibrio que las caracteriza. Y esto es muy prometedor, es un experimento, es muy preliminar, pero es muy prometedor. Y lo que nos podría indicar es que el ambiente que hay en el intestino de los pacientes está favoreciendo
que la barrera del epitelio del intestino se desestructure y permita pasar sustancias que son tóxicas, que provocarán una respuesta inflamatoria que quizá es la que puede llegar al riñón y dañar al podocito. Y eso es todo por el momento. Y pues nada, gracias mil a vosotros, por supuesto a todo el equipo, que como veis somos muy numerosos. Somos más porque, como ha dicho antes Jesús, no están todos los que son ni son todos los que están, pero somos los que, bueno, desde el principio estamos más implicados. Yo, con las estudiantes que están haciendo un trabajo magnífico, el servicio de nefrología pediátrica de aquí, el biobanco, por supuesto, la unidad de ensayos clínicos. Pedro González y Microomics es una empresa que nos ayuda y nos hace todo el análisis de metagenómica de microbiota. No solo es una empresa que hace esto, sino que además están implicados en el proyecto desde el principio, ha venido a todas las reuniones, está entusiasmado con este proyecto, le encanta y nos ayuda de mil maneras. Además, está hoy culpa mía porque él quería estar aquí y yo se lo dije hace 2 días. Y fue como, puede ser que se me haya olvidado decírselo. Otra ya. Sí, la próxima. A él le hubiera encantado estar aquí, le hubiera encantado. Pero a mí también es que estuviera, pero se me olvidó. Esto como que hay tiempo y al final se me ha echado el tiempo encima y no se lo había dicho. A Jordi Petrit, que es el investigador que hace la citoquímica funcional en el German Trias y Pujol, en Badalona, que está de congreso, tampoco ha podido venir. El grupo de nefrología pediátrica y de fisiopatología renal del Hospital Vallebrón, donde yo estoy físicamente ahora, aunque yo pertenezco a otra institución. Tenemos un convenio de colaboración y estoy en laboratorio con ellos y están compartiendo todos sus recursos conmigo y con el proyecto. Con la doctora Gemma Riceta, con la que hemos iniciado el reclutamiento en Vallebrón también, apoya el proyecto al 100%. Y con Neus, que no ha podido venir tampoco, David, que también está desde el principio reclutando, mirándolo todo para el proyecto. Y nada, pues muchas gracias a todos. Y lo siento, porque creo que llevo unos 2 horas hablando o algo así. Estábamos todos expectantes. O sea, Sí, que, yo es que me pongo a hablar y no. si alguien tenía que dedicarle tengo tiempo, fin. esa eras tú. O sea que Bueno, es que me encanta hablar del proyecto, me encanta explicaroslo, me emociona mucho. Nos hemos emocionado todos aquí, pero es realmente un proyecto en el que he puesto el alma y me encanta poder explicaroslo y deciros todo lo que estamos haciendo, lo que estamos consiguiendo, que espero que la próxima, el que viene, pueda contaros mucho más con conclusiones ya más certeras y más fiables. muy bien. Sí, no, omega 3 no, ácidos raros de cadena corta, es otra cosa. Pero la idea no es solo estudiar eso, sino que como nosotros somos muestras de diferentes lugares, más de la microbiota, estamos, gracias al biobanco que nos permite guardar esas muestras, podemos ir estudiando otras cosas. Estamos estudiando algunos genes de inmunidad que tienen que ver con esto. Es decir, porque lo que se conoce en el momento son los genes estructurales, los nefróticos genéticos, pero el idiopático, el que de origen inmunológico, tenemos tenemos varias familias. Nosotros tenemos 5 familias de que varios hermanos son nefróticos. Entonces, tiene que haber una mutación, tiene que haber una alteración de los genes que tienen que ver con la inmunidad, porque es muy raro que una misma familia tiene el mismo defecto a nivel inmunitario. Y vemos que en una misma familia de nefróticos, no solamente, tienen un problema de un síndrome nefrótico, pero hay otras enfermedades derivadas de la inmunidad, es decir, hay más frecuencia de enfermedad celíaca en esa familia, hay más frecuencia de algunos otros efectos, por ejemplo, enfermedad atópica, son más severos las enfermedades atópicas. Entonces, hay genes de inmunidad que estarían implicados en todo esto, en el desarrollo de más de una enfermedad. Entonces, la idea es sacar muestras de diferentes cosas para estudiar diferentes cosas. ¿Sí? Lo que se ha analizado por el momento es la microbiota, pero también estamos viendo los genes de inmunidad, estamos viendo cómo funcionan las células del nefrótico, todo lo que es la citómica, viendo cómo funcionan las células del nefrótico, si sus células inmunitarias tienen algún comportamiento diferente a las células inmunitarias de otras personas. Entonces, la idea es que eso es lo que nos permite el biobanco, es guardar muestras. Es decir, hacemos una toma de muestras, pero esas muestras las guardamos ahí y las vamos estudiando en la medida que vamos haciendo y que van apareciendo cosas nuevas y se van describiendo cosas nuevas. Sí, además hay en pacientes corticoresistentes, sobre todo se han hecho, el esfuerzo que se hace a nivel internacional científico es buscar genes de podocitos, más mutaciones en genes del podocito, estructurales del podocito. Y el último gran estudio de secuenciación que se ha hecho en este tipo de pacientes, lo que ha demostrado sí que se van descubriendo, porque no es tan fácil
no es secuenciar y lo ves claro, no, es muy difícil y el análisis de esos datos es complejo. Entonces no siempre, no es tan evidente, no siempre hay que hacer más y más y más y más, hasta que vas descubriendo, vas rascando más. Pero lo que se ve muy evidente en este estudio y en otros es que hay un 70% de familias en las que no se descubre ningún género mutado que lo explique. O sea, en el mejor de los casos, descubren genes propios en un 30% de las familias que se han secuenciado. Y esto es así, porque nosotros o sea, no somos solo el resultado de lo que marcan nuestros genes. Es una interacción muy compleja entre diferentes sistemas, lo que hace que una mutación en un gen se exprese en unos individuos y no en otros. Entonces, bueno, luego en los córticos sensibles no se han secuenciado así, se han hecho otro tipo de estudios, que son estudios de asociación de genoma completo. Entonces, eso sonará GWAS, GWAS, que están también muy de moda, porque es como la... Y en estos lo que han visto no se ven mutaciones, sino que se ven variantes. Todos somos distintos en nuestra, o sea, somos muy parecidos en nuestra genética, por ser humano, pero tenemos distintas variantes de cada uno de nuestros genes y no tienen por qué ser patogénicas. Pero entonces estos estudios lo que intentan buscar qué variantes puedan explicar que haya una mayor susceptibilidad a sufrir unas patologías y no otras. Y en este tipo de pacientes que requieren unos tamaños muestrales muy elevados para que para que te den un resultado que realmente sea fiable, claro, en una patología como esta es muy difícil obtener esas cantidades de muestras, porque estamos hablando de miles de muestras, ¿eh? O sea, hay estudios de este tipo que se han realizado, pues, más que para explicar patologías concretas, para explicar características fenotípicas concretas, pues por ejemplo, pues no sé, así, pues que tengan los ojos azules o puros, ¿no? Claro, ahí puedes tener miles y miles y miles de muestras muy fácilmente, pero claro, cuando estamos hablando de una patología que encima es rara, pues es difícil. Entonces, en este tipo de estudios, que se hacen solo en pacientes córticos sensibles, los mayores hits, digamos, los candidatos que salen con más prominencia sin llegar a ser del todo viables son variantes en HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero no se ha continuado con eso, es como que parece que no tiene relevancia, sin embargo. Y no la tiene porque sí que se ha intentado asociar esas variantes a la patología, pero es lo que aquí queremos darle la vuelta a ese enfoque y enfocarlo no a la asociación con la patología, sino con especies bacterianas concretas que puedan explicar funciones metabólicas reducidas clave en esto. No, es como una cosa muy distinta y esto es que no lo está haciendo nadie. Es como, es la mayor... el proyecto es muy innovador en ese sentido porque, claro, es la hipótesis que tenemos y la vamos a enfocar desde diferentes ángulos. Algo está pasando en el intestino. ¿Qué o por qué? No lo sabemos. Pues vamos a coger todos los datos complementarios que podamos tener, como ha dicho Álvaro, de ver cómo funcionan las células del sistema inmunitario de estos pacientes, ver cómo funciona la barra del epitelio de estos pacientes, cómo funciona la microbiota de estos pacientes, qué genética tienen estos individuos para poder unirlo todo y poder incluso quizá en un futuro reclasificar a los pacientes de manera que cuando se hagan estos estudios de secuenciación, ese grupo que se seleccione, que de momento es solo por un criterio clínico, si es resistente o no al tratamiento, se puede hacer de una manera más certera. Que sea resistente al tratamiento, pero que además tenga no sé qué. Entonces, hacer unos grupos más homogéneos, porque el gran problema de la patología es la heterogeneidad. Esto nos impide ver cuál es el mecanismo que hay detrás, porque no hay mucho ruido de fondo, digamos, ¿no? Y entonces las cosas que son las que están causando esto quedan diluidas y diluidas en ese ruido. Y entonces esto es lo que, esa es la idea, el hilo conductor de todo este proyecto. Siempre tenemos esto en mente, de hacerlo así. Y creo que es lo que nos distingue también del resto de grupos que trabajan. Y con Gabriel, pues él tiene una visión también muy innovadora de la patología y creo que es muy complementaria a la nuestra. Distinta, pero complementaria. Vosotros, Cristina, la molécula surfactante que está viendo él a nivel pulmón, ¿la estáis valorando? La queremos mirar. O sea, yo lo que voy a hacer es todo lo que sé
descubran esos pacientes, lo vamos a incorporar para ver cuantos más elementos tengamos para poder hacer esa clasificación de los pacientes mejor. Sí. Él está enfocado sobre todo a... Bueno, esto es lo más nuevo que han hecho, lo del... Sí, Esto, sí. esto es de Sí, ayer sí, casi. sí. Esto es lo más nuevo. Pero Sí. sobre todo está enfocado en el endotelio, en el vaso sanguíneo. Él tiene la hipótesis de que hay un y tiene mucho sentido, que hay un mal funcionamiento también a nivel vascular en estos pacientes. Es algo como más sistémico, más generalizado. Es como nosotros, salimos del riñón para buscar la causa del síndrome nefrótico. Y probablemente hay hepatitis que necesitemos que haya 2 hits, ¿no? No solo una única causa, sino que esto, más esto. Entonces, exacto. Una reacción. Vale. Exacto. Por ejemplo, las cosas que hablamos, pero todos los padres lo hablamos, es el estrés. Casualmente, no, los hijos se estresan. Casualmente, ¿no? Es emocional. No es nada casual. Que cualquier sacudón fuerte somos todos ahí, no, que no se vaya a pasar porque... Esto es algo que yo, desde que empecé con este proyecto, quiero de alguna manera incorporar. No es fácil, porque no es fácil. Claro. Cuando tienes 2 hijos con la misma situación. En pacientes, sí. En pacientes pediátricos es difícil de medir en pacientes pediátricos. En adultos hay unos cuestionarios validados también de estrés percibido, de tal. Nosotros preguntamos en el cuestionario una pregunta que dice, ¿cree que sufre de estrés? Es lo máximo que yo pude hacer porque preguntaros. Claro, no refleja en tu momento. es que es muy complicado. Pero te digo que no es nada casual esto que me estás diciendo. No, porque luego lo ves. Es que hay una conexión que existe entre el sistema nervioso central y el intestino. Yo vengo de ahí, yo vengo de ese mundo, el brain gut que se llama. Un estrés emocional tiene una consecuencia en la función intestinal y viceversa. Esto es una comunicación bidireccional constante que existe, que es real. Y si yo trabajaba antes en una patología, que es el síndrome del intestino irritable, que tiene una relación con el estrés brutal. Y nosotros demostramos que existe esa relación, que es verdad, que no es un invento de los pacientes, que eso existe y que tiene además un efecto estructural en la barrera del epitelio intestinal. Los pacientes con síndrome, ya se me llaman los síndromes, con intestino irritable, síndrome de intestino irritable, que además sufren mayores niveles de estrés, tienen una mayor distancia entre las membranas, esto son las células, la epitelial, esto está así. Una mayor proporción de esto es mi tesis doctoral. Entonces, por eso yo cuando esto es que me lleva todo el rato a lo mismo, porque es que veo las similitudes de una manera muy clara. Muy clara. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con estas cosas son tan innovadoras que son mucho más difíciles abrirse camino también. Entonces, por eso hago mucho hincapié e insistimos mucho en tener un número de muestras apropiado que nos permita sacar conclusiones certeras, creíbles y que... Concluyentes. Cristina, cuando haces las diferencias estas en cuanto a microbiota que exponías en remisión y en brote y tal, supongo que los niños están tratados de igual manera, o sea, con corticoides, porque claro, el factor medicación también puede influir en la microbiota intestinal, entiendo. Absolutamente que influye, sí, influye, seguro. Por eso he dicho muchas veces, me vais a escuchar mucho decir, hay que aumentar el número, porque esto es así, y esto es una gran limitación. El rango de tratamiento está en Pero es que yo veo mucha heterogeneidad y que luego tampoco tienes un niño control igual, similar. Entonces, o sea, sacar claro. datos concluyentes cuando no tienes un control. Esto es muy Bueno, pero difícil. hemos tratado de agrupar por grupos, digamos. Aquellos que han recibido solo corticoides, aquellos que han recibido corticoides más esto, aquellos que reciben esto y otro. Entonces, Sí, pero tu control nunca va a ser nunca, tu niño, nunca, ¿sabes? O sea, entonces es difícil. Tenemos en aquellos casos de debut, de nuevos diagnósticos,
Así que intentamos, en la medida de lo posible, porque la prioridad, por supuesto, es el bienestar del paciente. Entonces, en la medida de lo posible, coger la muestra antes de iniciar el tratamiento. En algunos casos se consigue y en otros no, porque, como digo, el paciente es lo primero y su bienestar no puede verse comprometido porque necesitamos una muestra. Luego tenemos pacientes que llevan un largo tiempo en remisión y están sin tratamiento. También. Pero por eso digo que hay que aumentar mucho la N para precisamente que todas estas casuísticas distintas las podamos agrupar en un número suficiente como para poder Sí, pero luego para incluso plantear el diseño de análisis estadístico es que es súper complejo porque tienes un montón de factores externos, o sea, y de... Haremos un análisis multivariante, multifactorial, pero necesitamos un número muy elevado de muestras. Luego, por aquí está Carol, que ella siempre tiene la duda de por qué no se establece, digamos, a priori una dieta antiinflamatoria, ¿no? Para estos niños, cuando se sabe que hay ruido, ¿no? en el intestino. O sea, que realmente los nefros no lo estáis aplicando, ¿no? O sea, el niño lleva una dieta normal, o sea, no le preguntáis en consulta. A mí, por ejemplo, no me preguntaron en consulta qué come el niño. No, Entonces, no sé si es porque no hay conveniente. nada que está absolutamente seguro y esté algo que esté establecido. No hay nada que esté comprobado. Ya, Lo que hacemos siempre en el primer debut, siempre hacemos un estudio inmunológico completo para descartar las causas secundarias, para saber que es un primario y que no es un secundario. Si hacemos estudio inmunitario sistémico, complemento, hacemos otro anticuerpo y se hace un estudio de celiaquía en el primer brote porque se hace para descartar que no tenga otra causa. Pero descartar un paciente que no está diagnosticado con enfermedad celíaca, sacar una dieta es antiético. Ya. Es decir, porque no tienes una certeza que este paciente tenga esta enfermedad o que se vaya a beneficiar con una dieta acá. Es decir, Ya. son solo suposiciones, digamos. Sí, sí, No sí. no son hechos comprobados. Entonces, nosotros al único le quitamos la dieta a aquel que realmente se comprueba que tiene una enfermedad celíaca activa. Porque nos han salido muchos que salen un riesgo elevado de enfermedad celíaca, porque hay marcadores de susceptibilidad, marcadores inmunológicos y hay marcadores de actividad de la enfermedad celíaca. Hay dos tipos de marcadores. Entonces, en muchos nos sale con un alto grado de susceptibilidad, pero que no están activos en la enfermedad celíaca, que no tienen anticuerpos en este momento. Entonces, éticamente no es justificable. Ya. Si hubiese claramente estudios que comprobaran que una dieta exenta lleva una clara mejoría, lo haríamos, pero no podemos aplicar cosas Como que los no, probióticos. que no están así. Igual. No, hay cosas que no están comprobadas exactamente, ¿ya? Digamos, nosotros no podemos recomendarlo si realmente no está comprobado No, científicamente que es beneficioso, ¿sí? Nosotros, si nos dicen que están haciendo, que lo hagan, digamos, cada uno tiene ese derecho a darle la dieta que uno quiera a su hijo, claro, pero no podemos sugerir una dieta Ya, no está si no está No, comprobado. es una dieta variada. Lo Sí. que sugerís es una dieta variada Lo más variada posible. Exactamente. Eso es lo que se sugiere. Al final es Lo más variado posible. Pero Sí. fíjate, cuando más variada es la dieta, más variada va a ser tu microbiota. Sí, claro. O sea, tú vas a beneficiar a tu microbiota directamente simplemente con la dieta. No hace falta ni tomar probióticos. Sí. Simplemente con la dieta, Mm. tú puedes favorecer que tu microbiota sea más diversa también y que esté ejerciendo unas funciones más beneficiosas. Ujú. ¿Tienen alguna pregunta por aquí? Bueno, están interesados en participar en el estudio, muchos de ellos. Entonces, hay gente que es local, pues de Granollers, por ejemplo, comenta una que si hay un comité hecho allí y que si podrían participar en el estudio, que tienen un hermano sano también de 13 años. O sea que hay gente, sí que pueden, o sea, al menos local, si quieres mandarme el protocolo o decirme cómo y yo lo distribuyo, ¿sabes? En los socios o como tú quieras, Cristina, ¿sabes? Que ahí... Sí, claro, no podemos. Hasta luego. Cualquier cosa también a través de la asociación, tú me puedes hacer llegar más preguntas o cosas que vayan surgiendo, ¿eh? Porque se nos ha hecho muy tarde y claro. Sí, es que la jornada, o sea, la jornada da para 2 días, ¿eh? No, realmente de sí. preguntas, porque al final, pero bueno, haremos alguna. Hasta luego. La idea, vamos, ya os lo comentaba antes, que la idea que tenemos desde la Junta y desde AESNI es un poco, ¿sabes? Tomar más contacto con nefrólogos y eso y hacer como charlas así periódicas en el tiempo para resolver muchas dudas y ponerles un criterio
nefrológico detrás, que Claro. no se quede solo en un chat de padres, que al final Claro, la claro. experiencia sí que es muy importante porque pues al final mi hijo ya estuvo una bronquiolitis de pequeño, ¿sabes? Pues Sí, que sí, se sí, sí, deca- sí. pues dices, madre mía, pues cuántos condicionantes similares tienen, ¿no? Entonces intentaremos desde la asociación hacer este tipo de cosas y yo creo que, no sé si tenéis alguna pregunta más, pero son las... Y puede haber que afecten a los productos. Sí, eso está establecido. Sí, hay, claro, cada célula del organismo, sea podocito, sea célula del epitelio intestinal, cualquier célula tiene una serie de proteínas que se vienen de los genes que se expresan en cada tipo celular, que son fundamentales para su correcto funcionamiento y para su biología, para su supervivencia, para su proliferación, para todo. Entonces, en el podocito concretamente, en el síndrome genético, nefrótico genético, de origen genético, lo que se ha visto es que hay un panel de unas 50 y tantas genes en los que se ha descubierto que mutaciones concretas, no cualquier variación, sino hay mutaciones concretas que son patogénicas en esos genes que lo que provocan es que o que el podocito se muera directamente, que no pueda sobrevivir, o que no ejerza su función correctamente, porque no tenga la morfología apropiada, porque las conexiones estas que son el diafragma de filtración, esto aquí, o sea, no es un espacio simplemente, ahí hay complejos proteicos que están interaccionando entre una membrana y la otra, entre un podocito y otro, que son los que encargados de regular esa función de filtración que pasa y que no pasa. Entonces, cuando una de estas proteínas tan fundamentales para la función está mutada con una mutación patogénica, pues a lo mejor el podocito no se muere, pero eso no se está produciendo y entonces la filtración no es eficiente. Y esto podría generar un paciente con más brotes. Bueno, esto es un paciente Tiene un daño. que tiene un daño renal que además va a progresar de manera bastante rápida y no hay tratamiento posible. El único tratamiento es el trasplante. El trasplante cura a estos pacientes porque estás reemplazando el riñón mutado con un riñón no mutado. Parece que yo me equivoco, tenía esta sensación, o tú, porque yo me quedé igual que ella cuando vi que los podocitos no mejoraban, no se recuperaban. Digo, o sea que mi hijo en todos los brotes que tuvo perdió podocitos. Por ejemplo, No es exactamente así. No es que se vayan muriendo hasta que ya no quedan más. A ver, ahí hay que aclarar una cosa. Hay que aclarar una cosa porque lo que son, es que hay que aclarar una cosa. Los brotes producen una inflamación de los podocitos, pero después se recuperan. Después hay una recuperación y vuelven a íntegro. Lo que pasa es que Aina es un caso especial porque Aina tiene una focal cementaria y ella tiene cicatrices. Entonces, con los podocitos que se mueren, dejan de cicatrices porque ya lo que tiene una focal cementaria porque es córtico resistente, porque es diferente al resto, no es igual que el resto. pero por ejemplo, ya me entiendo que la idiopática y la tuya es diferente. Te da alguna ecografía. 3 años y me dijeron, tiene cicatrices de tal que ha tenido, yo qué sé. Sí. Eso, por ejemplo, nunca se recupera, lo que quiere decir que No, las cicatrices no se recuperan nunca. Pero la inflamación, a ver, la inflamación se puede resolver de dos formas. Yo tengo una inflamación aguda, depende del grado de inflamación. Una inflamación aguda, una inflamación de cualquier cosa, un golpe o lo que sea, de cualquier tipo de inflamación, el cuerpo lo que hace, o lo resuelve y vuelve a estar igual que estaba antes, o deja una cicatriz en zonas de tejido. Es como si yo me golpeo, me puede quedar solamente rojo, que a los 2 días está todo igual, o me puede quedar una cicatriz, lo mismo. El riñón, cada brote de síndrome nefrótico es una inflamación del riñón, ¿claro? Entonces, en general, en los pacientes córticos sensibles, esta inflamación, después de poner los corticoides y todo, se recuperan y vuelven a la normalidad. La diferencia del córtico resistente, porque el córtico resistente tiene peor pronóstico, porque realmente en el córtico resistente la inflamación es mucho más severa, el corticoide no es suficiente para controlarlo, por lo cual la inflamación es mucho más grave y muchas de estas va, aunque revierta, deja ciertas cicatrices. En el córtico resistente quedan cicatrices, por eso te digo, son grupos que son diferentes, que hay que entender que no es lo mismo todos los síndromes nefróticos. Entonces, el córtico resistente tiene el hecho que va quedando cicatrices, y cuando nosotros hacemos una biopsia, vemos lo que se llama la focal segmentaria. ¿Qué significa? Que esos puntos de cicatrices dentro del glomérulo se quedan marcados, y se ve como una zona de esclerosis, significa cicatriz, que es un punto focal, y en algunos glómerulos, no en todos los glómerulos, que aparece se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. En cambio,
el córtico sensible, realmente cuando yo le hago una biopsia, veo un riñón que todo lo ponen Ajá. ópticamente normal o cambios mínimos. Cambios mínimos lo hacemos porque, para que no suene mal que hacemos una biopsia y no encontramos nada. Pero en realidad es como para Que hay quedar cambios bien, mínimos. para quedar bien. Cambios mínimos suena como diciendo está sano, pero bueno, le Pero ponemos hay cambios algo, mínimos para que suene pero algo. mínimo. Para que se justifique es una biopsia, para que sea mínimo, para que sea mínimo, que se justifique una biopsia, pero en el fondo es un riñón que es normal. Es muy pequeña, entonces, claro, Sí. en un área tan grande para... Sí, no, pero se ha visto que todos los córticos sensibles en general, el 99% evolucionan bien porque no va dejando cicatriz. El problema del córtico resistente es que el córtico resistente va dejando cicatrices. Entonces, hay un porcentaje importante de los córticos resistentes, el peor es el que no responde a nada, el que va muy mal también en el genético, pero un porcentaje importante que va dejando cicatrices. Y esto va haciendo que a lo largo del tiempo ya esas zonas de cicatrices vayan progresando. Entonces, por eso tiene diferente pronóstico el córtico resistente del córtico sensible. Pero el córtico sensible no queda cicatrices, pero en cambio el córtico resistente pueden quedar pequeñas cicatrices. En algunas las cicatrices se quedan muy estabilizadas y les damos de alta y está todo el resto de su vida igual, pero son gente de mayor riesgo de desarrollar algunas cosas en la etapa adulta y hay otros que las cicatrices pueden progresar. Pues te digo, pero son dos conceptos diferentes. El córtico sensible se inflama y se desinflama y queda igual. Y por eso a un momento determinado los damos de alta, porque ese a largo plazo tiene buen pronóstico, los damos de alta. Es alucinante. Vale. Una cosa, ay, perdona, Jesús. No, no es igual, pues. No, yo es que me iba a ir al resultado final del estudio, ya para terminar. O sea, entonces, Por interés personal. Sí. ¿Os llega algún paciente desde el servicio de gastro? ¿O- Sí. ¿Sí? Sí. Porque podríamos mirar, porque en gastro sí que hacen también biopsia cuando es necesario, obviamente, Sí. para determinar lo que necesiten determinar y podríamos intentar ver si... Lo que pasa es que ahora los celíacos cada vez están haciendo menos biopsia. Se están manejando por marcadores inmunológicos. Antiguamente es el diagnóstico de celiaquía. Yo necesitaba hacer una biopsia, comprobar la inflamación del intestino. Actualmente, para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, lo están haciendo por los marcadores genéticos y por los marcadores inmunológicos, por los biomarcadores, por la cantidad de anticuerpos, antiladina, anticosas. Entonces, cada vez van siendo menos los que tienen biopsia. Yo hemos diagnosticado un celíaco hace 2 semanas atrás y resulta que apenas le hicieron la biopsia, empezaron tratamiento con dieta de exclusión en base a los anticuerpos nomás. Entonces, Sí, además, tenemos varios del grupo. sí. A lo mejor hay alguno que podríamos Sí. esperar. Sí, Digo, sí. digo yo, no sé. Sí, podemos Sí. buscarlo. Lo que pasa es que la biopsia que tendrán en todo caso sería de intestino delgado, ¿no? claro, Sí. Y claro, que no es la misma que la no del sabemos riñón. si está afectado todo el tracto digestivo o no, Bueno, pero claro, no podríamos llegar nunca a colon en estos pacientes tampoco, con lo cual si no vemos nada pero a nivel de escutamos. duodeno, pues no implica necesariamente que... Lo digo porque a veces incluso, dependiendo de la manera en que se ha cogido la biopsia llega fresca, queda viva, la anatomía patológica y luego se congela en función de si hubiera un excedente Sí. del diagnóstico. Sí. La congelación la podríamos hacer con Podría. Sí. un medio de congelación adecuado para mantener vivas estas células. Podríamos luego trabajar en un texto. Ujú. Bueno, es una opción, sí. Bueno, ya que son las 2:20, Uy, va. para concluir, solo una cosa, Cristina, o sea, yo soy muy de resultados previstos, resultado final, entonces no sé, o sea, el resultado previsto del estudio realmente sería identificar, o sea, poder tratar a cada niño individualmente y darle, digamos, pues el ácido graso o lo que le falte, ¿no? En el intestino para paliar el efecto del síndrome nefrótico. Sí, el resultado final es muy ambicioso y implicaría que cuando un paciente llega a la consulta con todos los signos que indican que tiene un brote de síndrome nefrótico, que Álvaro o el nefrólogo que corresponde puede pedir una analítica determinada y según el resultado decir, pues a ti te voy a tratar con esto, con esto, con esto, que es lo que te va a ir bien. Poder decir de manera personalizada en cada caso cuál es el curso a seguir, qué decisiones. Pero no La idea es, es no que es lo con un que nuevo estamos- antibiótico, No, lo realmente que estamos es... buscando son dianas terapéuticas. Dianas. Porque nosotros lo que hacemos, tenemos una escala. Alguien debuta, ponemos corticoides. No responde cortico resistente, sino es cortico sensible.
Pero nosotros vamos haciendo escala. Si no responde a este, seguimos al siguiente elemento. Hay ciertas cosas que nos orientan la edad, cuál es lo más adecuado, pero no tenemos un tratamiento personalizado para ese paciente, ¿ya? Y nosotros hacemos un tratamiento general. El corticoide, como diana terapéutica, te baja todo el sistema inmunológico, no te discrimina. Sí, no te actúa solo contra lo que produce el síndrome nefrótico, que es la interleuquina, sino que te está discriminando. Entonces, la idea es buscar dianas terapéuticas nuevas, cosas que vayan al efecto especial y que no altere el resto del sistema inmunológico. Así que tú puedas saber clasificar, este paciente, su falla está esto. Entonces, lo que lo trato es de esta forma. Si la idea estamos buscando, cada vez se va buscando cosas más específicas de tratamiento y que tengan los menos efectos adversos sobre otras cosas, que es todo sobre el nefrótico. Y ese es el problema, que desde que comenzaron a tratar el nefrótico, vamos a tratamiento por escalas de tratamiento, por escala de medicamentos. Ponemos esto, a ver, no respondió a esto, entonces lo que le corresponde seguimos con este. Si ya no responde a esto, seguimos al otro. Entonces, la idea es buscar un tratamiento más, hacer como un perfil del paciente. Cuando tu paciente ingresa, es un tratamiento más específico y más personalizado. ¿Y en el camino se puede encontrar la curación? Ojalá. Eso sería ya ambicioso Ojalá. del todo. O sea, encontrar la curación sería ya lo más. Ahí nos ganamos el Nobel. Ahí nos ganamos el Nobel. Ahí nos ganamos el Nobel. Bueno, o En sea, fin. pero si te evitas 10 años de enfermedad, pues Sí, no, ojalá lleguemos a ese punto. En algunos casos al menos, no sé si se podría en todos o no, porque depende mucho del origen. Pero sí, nosotros de momento es esto. Sí, no está claro que al final cada síndrome nefrótico depende de un niño, o sea que ya llegar, digamos, a tratarlos individual, ¿sabes? De Exacto. manera individual ya sería un adelanto Eso es bestial, exacto. porque al final Exacto. cada Poder niño medir- es un mundo, como Ujú. ha dicho Álvaro, ha repetido tú y bueno, ahora lo comento yo, pero es así, o sea, es que no tiene nada que ver. Por eso yo veo tal heterogeneidad en los datos que al final es muy complejo el llegar a una conclusión que sea concluyente y perdonar que me repita, ¿no? Con Sí, la sí, familia pero- de la... Sí, absolutamente es así y lo sabemos, pero Mm. nos gustan los desafíos. Y nosotros os agradecemos que que os sumerjáis en el desafío porque al final somos el usuario final y todo lo que sea, nosotros igual no lo vemos porque ya estamos casi, pero bueno, a lo mejor dentro de 10 años sí que los niños con síndrome nefrótico pues Y en mayor pueden... frecuencia, en los hijos también. También, los Sí. hijos de los síndromes nefróticos también. Sí, tenemos padres, hijos. Yo tengo 2 madres con 2 hijos, tengo 2 tíos con 2 sobrinas, entonces también en la generación siguiente se va también dando mayor frecuencia. Nosotros Mayor tenemos frecuencia, el síndrome nefrótico, que pero la si no nuestra es población. ¿eso por qué pasa? Porque lo que se supone que se hereda es el factor de tu hiperreactividad del sistema inmunológico. Tú heredas el gen de tu inmunidad. Claro. Se supone que tu inmunidad depende también de genes que tú heredas, de tus padres, de todo esto. Por eso hay enfermedades que todos tienen enfermedad autoinmune, ciertas familias, todo. Entonces tú también heredas tus genes de tu inmunidad. Dentro de tu herencia genética, tu carga genética están tus genes de tu inmunidad. Entonces, ¿cómo responde tu inmunidad? También es una herencia. Es una cosa de edad. Los niños responden más que los adultos, pero también es una cosa de herencia asociada. Entonces tenemos familias de nefróticos idiopáticos que son absolutamente, claramente son inmunológicos, pero que también se van heredando. O sea, a lo mejor no lo tenemos para sus hijos, pero sí para sus nietos. Bueno, pues ya está. Sí, bueno, Lo importante es llegar. Granito a granito. Eso el es. castillo. Bueno, y daros las gracias a todos por venir, a Cristina, Álvaro y a Jesús por hacer posible las jornadas. Yo creo que podría ser la segunda o la tercera o la cuarta de muchas. No sé cuántas lleváis, la verdad, porque yo entré en AESNI hace poquito y Pues yo somos esa para mí es poquitas. la segunda. La segunda, Pero así presencial. abierta que podáis venir. Presencial. Exacto. Sí, bueno, luego 2020, estuvo para mí la 2021. segunda, la primera fue la que he puesto en pantalla, que fue todo en remoto. O sea, y luego una primera, sí, es verdad, o sea, que esta es la tercera. Estamos en Sí, el otro y auditorio. sí. Una por año, Sí, 2019, cuatro. que fue la presencial, 2020, 2021, 2022. Y 23, 5. 23. Bueno, da igual, que sea la que sea, pero que sean muchas más y que Sí, vaya sí. habiendo resultados útiles y concluyentes para poder abordar esto en el síndrome nefrótico en los niños. Y igual en los adultos, no sé si tenéis sinergia, pero Sí, o eso sí, ya, sí. pues Sí, mira, pues fenomenal.
Así que bueno, a los que estáis en remoto, daros las gracias también y disculpar por Los problemas técnicos. sí. Los problemas Oye, técnicos. aprenderemos Muchísimas a usar bien gracias. la sala. Sí. Para la siguiente no nos pasa, Álvaro. No, no, sí, la próxima no nos pasa. Venimos el día anterior a ensayar. Sí. Vale, La gracias. próxima cojo la ve antes. Doctor Rodrigo, ¿puedes posicionar más de para que activa lo de los cálculos? Acuérdate que para